Amigas y amigos, buenas noches. Volvemos con ustedes cuando son las 20 horas con 13 minutos, interrumpiendo nuestra programación regular para hacer contacto con Bahía de Caracas, donde el primer mandatario de los ecuatorianos se dispone en este momento a comenzar un conversatorio con la prensa manabita y del Ecuador entero, desde Bahía de Caracas. Repetimos, Bahía de Caracas, el presidente de la República se dirige al país mediante la prensa nacional, local e incluso extranjera. Escuchemos. Internacional que está con nosotros de esta noche de jueves 21 de abril del 2016 en esta señal. Señor presidente, hoy usted tuvo una jornada súper intensa. Visitó Esmeralda, visitó Manabí, estuvo en Muisne Insular, en Muisne Continental, ha estado en Chamanga, en Cojimíes, ahora en San Vicente, ha estado en Bahía. ¿Cómo ha encontrado usted el país ahora, ese afecto de la gente, esas necesidades? ¿Cómo se siente ahora? Le vemos un poquito más distensionada, está mucho mejor que el día domingo. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. El día domingo, acuérdate que llegaba de un viaje directo a Roma, no habíamos dormido, o sea, llegar acá, ¿a qué hora llegué? 7 de la noche, 8 de la noche, significaba 3 de la mañana ya, ¿no? Entonces fueron casi 24 horas sin dormir y de ahí dormir muy poco. Y fue terrible, fue durísimo, ¿no? Lo que vivimos esa jornada no lo he vivido en toda mi vida y la cantidad de experiencias intensas, trágicas de esos 2 días en 20 años no se tienen, ¿no? O al menos yo no lo he tenido. Pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, tú has dicho también el cariño de la gente, o sea, aquí estamos por atender esta emergencia, sinceramente, auténticamente, sin hacer politiquería, tomando las responsabilidades que la situación nos exige, sin hablar tonterías, como se hablan por ahí, ¿no? Hoy día, qué pena, ¿no? Qué tristeza. Ayer anuncié medidas para el país frente a una realidad evidente, que sobre todo hacen contribuir a los más ricos. Los 2 puntos del IVA es para todos. ¿Saben a qué equivale los 2 puntos del IVA en promedio diario? Menos de 12 centavos por persona, menos de 12. 40 y pico dólares anuales. Eso es lo que se está pidiendo de colaboración, en promedio por persona. Y los pobres no los pagan, porque el 90% de los alimentos están exentos del IVA y el 100% de las medicinas están exentos del IVA. Pero ahí vemos quién es quién, ¿no? Los que solo hablan, creen que con limosna, con caridad, cuidado, no estoy criticando la solidaridad, ha sido magnífica, pero aquí vemos quién es quién. Cuando esa solidaridad hay que organizarla, cuando tenemos que asumir corresponsabilidades. Y le decía, qué pena me dio el día. Yo no, siempre les digo que yo no tengo tiempo además de ver televisión, escuchar radio, pero me mandan un resumen de noticias y parece ser que la propia presidenta, una señora González, Alba González, presidenta de la Cámara de Comercio de Manabí, se opone a las medidas, ¿no? Y este es el típico ejemplo de lo que nos tenemos que enfrentar cada día. Cámara de Comercio, ¿no? Bueno, o sea, la plata es para su provincia y se opone. Y es el típico ejemplo, el argumento, decir cualquier cosa. Por ejemplo, es que tienen que analizar esto, por favor, debemos elevar más aún esta emergencia, el nivel de debate en el país, no se puede decir cualquier tontería. No, más eficiente es bajar el IVA, porque ahí, con el aumento de las ventas por la reducción del IVA, se va a recaudar incluso más. Eso es economía, no está descubriendo el agua tibia, se llama elasticidad, ¿ok? Elasticidad en este caso del consumo versus cambios en el precio o en el impuesto, ese punto, 2 puntos en el IVA. Entonces quiere decir, pero eso significaría, si lo que dice es cierto, significa que, que aumentando el IVA va a disminuir tanto las ventas que no vamos a recaudar más, sino menos. Entonces somos unos tontos. Estamos aumentando 2 puntos del IVA para recaudar menos, ¿sí me explico? O sea, lo que ella dice necesariamente significa que lo que estamos haciendo es para perder plata. Entonces estamos locos. Cualquiera dice cualquier cosa. Qué pena que incluso en esta emergencia los propios beneficiarios que tendrían que estar defendiendo a su provincia, por desconocimiento de causa, por politiquería, digan cualquier barbaridad. Pero como tú dices, Rodrigo, es increíble el cariño de la gente, ¿no? Podrán hablar lo que quieran los opositores. Yo estoy convencido que si mañana fueran las elecciones y yo me presentara nuevamente, lo volvemos a derrotar 3-1. Es increíble el cariño pese a las circunstancias. Dice que estoy más distendido. Bueno, o sea, lo que vimos lunes, martes, fue terrible. Y el día de hoy pues hemos visitado el sur
de Esmeraldas, que fue afectado, pero no hubo fallecidos, aunque sea, no hubo víctimas fatales. Y en lo material, pues siempre se puede recuperar. Visitamos Muisne, Cantón Muisne, la isla. Ahí hay mucha afectación de viviendas. Toda esa gente tendrá que ser trasladada al continente. Gran parte de la isla es zona de riesgo. Jamás debieron estar esas viviendas ahí, viviendas muy precarias. Entonces, de esta durísima tragedia, pues pueden surgir oportunidades de una vez ordenar un poco la población de la isla saliendo de esas zonas de riesgo. La gente está aterrorizada, no quieren volver a la isla, están en zona alta por el riesgo de un tsunami, réplicas del terremoto, etc. Y les insisto, esto jamás espere el pueblo ecuatoriano que le mienta como le mienten tantos politiqueros, ¿no? Siempre vamos a hablar la verdad por ser necesaria. Cuidado, algunas veces caeremos la verdad cuando es innecesaria, jamás mentiremos. Pero algunas veces se cree que yo siempre digo la verdad y lo que se hace es insultar y ofender por esa verdad, ¿no? O supuesta verdad. Entonces nosotros diremos la verdad cuando esa verdad enriquece. Y en estos casos, conocer lo que enfrentamos nos enriquece, nos prepara, no nos engañemos. Estamos enfrentando tal vez lo más duro de un desastre, pero solo el inicio. Lo más duro porque son los fallecidos, el rescate de cadáveres, etc. Pero es solo el inicio. Por favor, no olvide esto el pueblo ecuatoriano. Esto tiene para largo. Entonces, en la primera etapa, felicito al país, lo hemos hecho muy bien. Básicamente 5 elementos eran fundamentales: rescate, los rescatistas han hecho una labor increíble; salud, nuestros médicos han hecho una labor increíble. Esto es una muestra. Colapsó. Rodrigo presentó, dijo una verdad media, dijo: estamos en el hospital de Bahía, en el hospital provisional. Improvisaron, porque colapsó el hospital de Bahía de Caracas. Y nuestros médicos, incluso arriesgando la vida, sacaron los equipos que pudieron e instalaron nuevamente el hospital, e incluso implementaron un quirófano aquí, ¿no? En lo que era la escuela de formación de guías, que a su vez, de guías penitenciarios, era el campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción del puente Bahía San Vicente, que dicho sea de paso, no sufrió ningún rasguño, como la mayor parte, dentro de lo razonable, ¿no? Porque en el epicentro de un terremoto de casi 8 grados en escala Richter, pongan un búnker y va a sufrir estragos. Pero la infraestructura que nosotros hemos construido como gobierno pues ha resistido muy bien al sismo. Ese puente fue construido específicamente con técnicas antisísmicas y no tiene un rasguño. Este es un ejemplo de la actuación de nuestros médicos. No estamos en el hospital, estamos en lo que era la escuela de guías y penitenciarios, que a su vez anteriormente fue el campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir el puente Los Caras. Pero como colapsó el hospital, nuestros médicos sacaron lo que pudieron, camas, equipos, etcétera, e instalaron enseguida el hospital aquí, e incluso han operado aquí, y me dice que han nacido niños ya aquí. 12 niños nacen. 12 niños. Este rato acabó de nacer una niña. Okay, sí. Felicitaciones. Entonces, nuestro médico también ha hecho un trabajo extraordinario. Dicho sea de paso, está viniendo el hospital móvil de Guayaquil a Bahía, ¿no? Para reforzar este hospital que, insisto, tuvo que improvisarse por el colapso del hospital original, que acababa de ser reequipado, no tenía equipos de última tecnología. Pero así es la vida, ¿no? El hospital de Chone el martes iba a recibir la acreditación internacional y colapsó el día sábado. Y así es la vida. Nuestros médicos han hecho una gran labor, los rescatistas. Se ha logrado controlar distribución de agua, no falta, no tenemos suficiente, víveres y seguridad pública, las 5 cosas inmediatas después de un desastre. Pero este es el inicio. De aquí toca dar albergues adecuados a los damnificados que perdieron sus casas. Ustedes verán que están en los parques, con miedo, algunos con miedo tienen su casa de regresar a su casa, otros porque perdieron sus casas, ¿ya? O porque están en estado crítico esas casas. Entonces, toda esa gente hay que unificarlas y darles un albergue adecuado, porque no es que van a pasar 6 días, probablemente 6 meses, un año, en esos albergues hasta poder reconstruir
y construir la cantidad de casas necesarias. Aquí en Bahía hay un inmenso trabajo que hacer, ¿no? Todo el centro está colapsado. Prácticamente toda Bahía ya tiene al menos un 70% de energía, pero la punta, ¿no?, lo más turístico, no tiene porque es la zona más afectada. Esos edificios están muy debilitados, pueden colapsar en cualquier momento. Incluso si hay alguna familia que tiene su casa en buen estado al lado de nuestro edificio, corre peligro, no por la casa, sino por el edificio que le puede caer encima. Habrá que demoler todo eso. Entonces eso tomará meses, años, miles de millones de dólares. Esto recién empieza. En todo caso, les decía esto porque en Muisne tenemos, gracias a Dios, no hubo fallecidos, pero tenemos gran cantidad de gente que perdió su casa y gente que incluso sin perder su casa se dio cuenta de la fragilidad en que vivía porque todo era invasión, casa sobre el agua, etcétera, y están de acuerdo en no volver a esas zonas de peligro. Incluso muchos concheros, pescadores, ¿no?, que les gusta vivir al ladito del mar, entendieron que mejor es trasladarse a sus sitios de trabajo, recorrer un poco cada día y no arriesgar a sus familias en zonas de peligro. Luego fuimos a San José de Chamanga, otra población muy afectada, más afectada incluso que la isla, ¿no? Mucho más afectada, donde también hay gran cantidad de refugiados y tenemos que crear estos albergues en forma adecuada para que puedan vivir con sus familias varios meses. Eso significa baterías sanitarias, comedores, cocina de campaña, carpas adecuadas para una familia que pueden estar razonablemente con comodidad, juegos infantiles para los niños, espacios comunitarios, etcétera, ¿no? Porque es pasar varios meses. Son campos de damnificados hasta poder reconstruir las viviendas, y en Chamanga también hay muchísimo por reconstruir. Luego pasamos a Cojimíes, norte de Manabí, muy cerca de Pedernales, y de acuerdo a lo que me dicen los técnicos, fue ahí al frente, en la isla que está en el estuario del río Cojimíes, el epicentro del terremoto, pero a Cojimíes casi no le pasó nada, porque parece ser que las ondas empiezan a afectar después de 5 kilómetros, no sé si sea cierto, pero en todo caso a Cojimíes casi no le pasó nada. Hay algunas casas destruidas, pero muy pocas, algunas otras averiadas, ningún fallecido, muy pocos heridos y heridos leves, golpes. Entonces, realmente es un milagro que Cojimíes, estando tan cerca de Pedernales, que fue prácticamente totalmente destrozado, no haya sufrido casi ningún estrago. Pero quería pasar para cerciorarme de aquello y para agilitar ciertas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un centro de salud tipo B prácticamente finalizado. Ya fue ocupado, ya está operando y obviamente acá lo terminaremos, ¿no? Pero tenemos una gran infraestructura sanitaria que incluso ha sido adaptada como hospital. Se le ha puesto camas hospitalarias, los centros de salud no tienen hospitalización, pero se le ha puesto camas hospitalarias. Los tipos B no tienen quirófano, los tipos C tienen salas de parto, ¿no? Pero esto ni siquiera es sala de parto, pero se está habilitando algunos locales, un local como quirófano, ¿no? Y también tiene ginecología, o sea, la imaginación de nuestros médicos es increíble, ¿no? Y la capacidad para improvisar y adaptarse a las circunstancias. Luego, pues, de Cojimíes, hemos volado hacia San Vicente, he recorrido el centro de acopio, hay suministros suficientes, agua, cualquier cantidad, víveres, y se le ha repartido a la población. Ya prácticamente todo San Vicente tiene energía eléctrica, la cosa va mucho mejor, ¿no? También visité el principal albergue. Todavía hay mucha gente en esplanadas, parques, cielo abierto, porque tienen miedo de dormir bajo un techo. Y obviamente es comprensible, después de tremendo susto. Pero si sus hogares no han sufrido ningún daño estructural, pues tendrán más tarde que volver. Y aquellos que no pueden volver, habrá que darles albergues. Y en eso estamos trabajando, planificando esos albergues, buscando terrenos, etcétera. Terrenos adecuados, no son cualquier cosa. Se insisto, es para vivir varios meses, familias enteras, con niños, etcétera. Se necesitan adecuados espacios. Y luego de esto, pues hemos venido a Bahía de Caracas. Aquí voy a pernoctar. Después de este conversatorio iré a ver el nuevo centro de acopio. El primero estuvo en la zona más afectada, entonces no tiene energía, se lo ha trasladado al sector al terminal terrestre. Bahía está energizada en casi un 70%, y lo que no se ha energizado es básicamente el centro por
el nivel de daño, y me parece que el barrio San Lorenzo también. ¿No? ¿Qué pasó? ¿San? Sí, pero yo no he dicho que no falta, he dicho que está energizada un 70%. ¿Ah? Por eso, Leonidas Plaza. Pero son de la zona más afectada. Pero Leonidas Plaza más Las Puntas, ¿qué porcentaje de Bahía Caracas es? Por eso, yo no he dicho que Leonidas Plaza esté energizado, pero Leonidas Plaza más el sector turístico, ¿qué porcentaje de Bahía Caracas es? Más de 50. Leonidas Plaza está en gran parte ya con electricidad, eso no es cierto. Podemos recorrer y hemos pasado por ahí y nos hemos encontrado con una calle que no estaba, pero que estaban trabajando ahí los reportes, de CNL. si mal no recuerdo, CNL es que está energizado 70%, yo no he dicho que está todo, pero sí gran parte, y lo he recorrido. Esto está energizado, lo hemos recorrido. Bueno, aquí va a pernoctar, pero después de este conversatorio iremos a ver el nuevo centro de acopio. En todo caso, eso está mucho mejor controlado. Me olvidé que después de esto tengo enlace ciudadano. Bueno, dormiremos menos para variar. Esto está mucho mejor controlado, ya los centros de acopio, canales de distribución, agua. Estamos haciendo, hoy día repartimos 25.000 raciones alimenticias, ¿no? Nosotros aspiramos a llegar a 12.000 diarias, que creímos que era lo indispensable para mantener las elementales atenciones, pues hemos llegado a 25.000 diarias. Hay agua cruda en tanqueros, agua embotellada para la gente, víveres, ropa, etcétera, que ahí sí el MIES tendrá que visitar los hogares y los albergues para racionar y distribuir adecuadamente colchones, todo aquello, todo eso se tiene. Entonces eso está bastante bien controlado, ¿no? La situación está estabilizada con lo necesario, les insisto, rescate que lo hicieron muy bien nuestros rescatistas y más de 1.000 rescatistas extranjeros, atención de salud que nunca faltó, pese a que colapsaron 3 hospitales, uno del IES en Manta, el de Chón, el de Bahía, nuestros médicos se la arreglaron para seguir atendiendo, agua, víveres y seguridad pública. Entonces eso está bastante bien controlado, pero insisto, tenemos que hacer los albergues para varios meses para atender a la familia hasta que se pueda reconstruir lo que haya que reconstruir. Bien, y supongo que tendrán preguntas sobre las medidas que hemos tenido que tomar frente a un evidente evento natural que es una tragedia, ¿no? Me parece que en el terremoto de Ambato hace casi 70 años se tomaron medidas similares o en cualquier parte del mundo que enfrenta una situación de esta naturaleza. Pero aquí resulta que ha sido por la crisis previa, porque no tenemos liquidez, las mismas tonterías de siempre. Aquí vemos quién es quién. O sea, los que hablamos responsablemente. Les doy el ejemplo de esta señora González, no la conozco. No sé si nos apoya o no nos apoya, pero no puede decir cualquier cosa, ¿no? Que mejor es bajar el IVA porque así aumenta el consumo. Eso significa que es elástica la demanda frente a las variaciones del IVA. Entonces, lo contrario también es cierto. Si aumentamos el IVA, se reduce mucho más el consumo y vamos a perder plata. Vamos a ver si es cierto, pues lo que decía. Que no se puede decir cualquier cosa. Peor en situaciones tan duras como las que enfrentamos. Dicho sea de paso, ese incremento del IVA es por un año o menos. En el decreto va a poner, ¿no?, que se podrá modificar el plazo, máximo un año, pero se podrá terminar anticipadamente, depende de cómo evolucione el precio del petróleo. Y el resto de medidas es básicamente para utilidades y para los más ricos, el patrimonio de los millonarios, que tienen que aportar un poquito más. Y todos vamos a aportar un día de sueldo por mes, el que gana $1.000, un día de sueldo un mes, el que gana $2.000, un día de sueldo 2 meses, hasta que el que gana $5.000 o más, un día de sueldo durante 5 meses. En las medidas principales. Hay otras medidas accesorias, hay incentivos para Manaví, para Esmeraldas, etc. Entonces supongo que tendrán inquietud al respecto, pues aquí estamos para responder sus preguntas. Bienvenidos nuevamente y un abrazo a todo el país y adelante Ecuador. Vamos a salir fortalecidos de esta durísima prueba. Sí, hay pérdidas irreparables, centenas de fallecidos, familias destrozadas. Lloraremos nuestros muertos, nuestras pérdidas, pero como dije el día de ayer, esas lágrimas también fecundarán el futuro, ¿no? Sabremos superar estos momentos difíciles.
Muchas gracias, presidente, y hoy seguimos más unidos que nunca el país. Vamos a iniciar la ronda de preguntas en este conversatorio acá desde Bahía de Caracas. Justamente vamos a invitar a Mónica Orozco, es nuestra primera panelista, viene por Diario El Comercio. Adelante, Mónica. Buenas noches, señor presidente. Tengo dos consultas. Antes usted había mencionado, sin embargo, de un decreto, es decir, que las medidas se van a emitir por decreto. ¿Desde cuándo? ¿O escuché mal? Sí, escuchó mal. Yo le decía que en el proyecto de ley que vamos a presentar se va a poner que el incremento de 2 puntos, que es una contribución, ¿no? Sobre el IVA, durará máximo 1 año y que por decreto, ¿no?, yo lo podré suspender anticipadamente, dependiendo de cómo evolucione el precio del petróleo. Perdón. Entonces ahí le quería consultar si ya tienen cuantificado cuánto generarían esas medidas y específicamente hablaba también de una posible venta de activos. ¿Tienes, por favor, la hojita con la cuantificación, César? Me dieron la hojita sin la cuantificación. Ah, no, sí, no tengo sí tengo, perdón. Incremento 2 puntos porcentuales del IVA por 1 año, 746 millones. Pásame mi iPad, por favor. 746 millones. Contribución por una sola vez del 3% sobre utilidad de las sociedades, 206 millones. Contribución por una sola vez del 0.9% del patrimonio de las personas naturales que tengan más de $1 millón de patrimonio, 115 millones de dólares. Contribución de un día de trabajo para quien gana más de $1.000 con el mecanismo que les dije, ¿no? Si es de $1.000 a $2.000, un día, un mes. Si es de $2.000 a $3.000, un día de trabajo por 2 meses. Hasta llegar a los $5.000 o más, un día de trabajo por 5 meses. ¿Ok? Eso nos va a dar unos 100 millones, 215, 415, 421, más o menos son unos 1.421 más 746, esto lo podría hacer antes mentalmente, pero estoy cansadísimo, 1.167 millones de ingreso bruto. Yo les dije ayer muy claramente que eran las principales medidas porque era una cadena nacional y hay detalles técnicos que a la gente aburre. Pero, por ejemplo, para el caso de Manabí y el sur de Esmeralda, se devolverá los 2 puntos del IVA, no se les cobrará a ellos, primero. Segundo, se condonará el impuesto a la renta 2015. Usted sabe que el impuesto a la renta hay anticipos, retenciones y el saldo se paga en abril. Eso se exonerará, condonará a Manabí y el sur de Esmeralda. Se exonera del anticipo el impuesto a la renta 2016 en la provincia de Manabí y Esmeraldas. Diferimiento del pago de impuestos a renta, IVA, retenciones en la fuente de la provincia de Manabí y Esmeralda. Exoneración temporal de las cuotas del RISA a los contribuyentes afectados en la provincia de Manabí y Esmeralda. Por favor, me sacas el neto, que también teníamos el cálculo, César, ¿no? Pregúntale cuánto era el neto. Entonces, con esto, pues, este bruto se reduce en algunas decenas, centenas de millones de dólares, ¿no? ¿Algo más, me pregunto? El tema de venta de activos, ¿había esa posibilidad? Y, miren, eso es lo tragicómico de las finanzas públicas y lo que aprovecha la oposición, ¿no? No ha habido ahorro, no puede haber inversión sin ahorro. Pero ¿cuál es el problema en finanzas públicas? Lo que usted gasta en un hospital, le cuesta $200 millones si se contabiliza. Pero el activo que creó, ese hospital de $200 millones no está en ningún lado. Pero el país es más rico porque tiene 200 millones. No es que se fumaron, no es que se hicieron humo, etc. Entonces el país ha construido muchos activos en estos años. Hidroeléctrica, solo sopladora, ¿no? ¿Cuánto costará? Creo que cuesta como $600 millones. Entonces, si nos toca vender sopladoras, si es posible abrir el capital de una de tantas empresas que tenemos que han sido rescatadas de la quiebra. Acuérdense que Pacifitel perdía plata, ahora CNT da centenas de millones de dólares. Si se puede abrir parte del capital que participa el sector privado, en Flopec, estamos estudiando todas esas posibilidades porque el país tiene mucha riqueza. El desafío es convertir parte de esa riqueza en liquidez para enfrentar este momento difícil. Perdón. Vea, me invita al diario y me hace una entrevista. No le voy a ir, pero le invito a mi oficina y le doy la entrevista, ¿ya? Estas medidas o este proyecto de ley puede tomar algún tiempo. En tanto se aprueba, ¿qué acciones inmediatas se pueden implementar para reactivar el sector productivo? Hay algunos sectores bastante sensibles como los camaroneros, por ejemplo, que están pidiendo algunas medidas como créditos, reparación de piscinas. Ingresos 1.167 millones, gasto tributario es el costo de todas estas medidas, 140 millones, el neto será 1.027.
Ojalá me equivoque, pero la reconstrucción cuesta mucho más que esto. Ojalá me equivoque. ¿Ya? Y precisamente esto no es solo para reconstruir infraestructura, es para reactivación económica, para líneas de crédito, etcétera. Todo eso se tiene que hacer con los camaroneros. Entonces, todo este dinero, ¿no? Normalmente los créditos que tenemos inmediatos, que es lo más inteligente para hacer, siempre se lo dimos al país. En vez de poner 600 millones bajo el colchón, nosotros hicimos sopladora, ¿ya? Una hidroeléctrica muy grande, que nos permite ahorrar en combustible, se paga en 4 o 5 años, y nos permite incluso ser exportadores de energía, lo cual es ahorro nacional, dicho sea de paso. Pero el momento en que necesiten liquidez, no tienen la hidroeléctrica, no tienen los 600 millones bajo el colchón. Sí los tenemos, no bajo el colchón torpemente, sino en créditos inmediatos de contingencia. Entonces ese crédito ya está activado, 600 millones del BID, de la CAF. O sea, yo nunca he dicho que no se necesita liquidez. Lo que he dicho es que hay que saber tener liquidez, acceso a liquidez, no la torpeza de meter la plata bajo el colchón. Además que eso le llamaban, o sea, la gente confunde liquidez con ahorro, son dos conceptos diferentes. La liquidez es muy importante, ¿ya? Entonces, pero hay que ser inteligentes para tener liquidez. Por ejemplo, unificar todas las cuentas dispersas del sector público, que fue lo que hicimos a inicio del gobierno. En vez de tener 2.000 cuentas del propio sector público, tenemos la cuenta única y tuvimos una liquidez enorme, ¿ok? Y estas líneas de contingencia inmediata frente a desastres. El problema es que normalmente eso es para infraestructura, ¿ya? O sea, para reconstrucción de carreteros, escuelas, etcétera, no para crédito productivo. Entonces, de estas medidas que hemos presentado al país, ¿no? Servirán para todas estas cosas, para fondear CFN, BEDE, Banco de Fomento, ahora Ban Ecuador, y que puedan hacerse líneas de crédito, especialmente para Manabí, Esmeraldas, para la reactivación. ¿Ok? Estamos preparando todo ese plan productivo. Ahí yo también escuchaba en el resumen de noticias, y el gobierno todavía no tiene un plan de reactivación. O sea, no saben lo que hablan. Hemos enfrentado un sismo de 8 grados en la escala Richter. Estamos a 4 días y ya quieren que tengamos el plan de reactivación cuando hemos estado salvando vidas. Y lo hemos hecho muy bien. Vean en qué lugar del mundo la energía llega tan rápido en una zona de desastre con un impacto tan grave como el que teníamos. Ya hay comunicaciones, celulares, etcétera. No sé si ya está el internet en Bahía, pero en otros cantones ya está. Puerto Viejo prácticamente ya tiene 100% de electricidad. Entonces hemos ido muy rápido. Pero ahora es ¿por qué no tenemos el plan de reactivación? Por favor. Entonces yo sí le pido, con todo respeto a los periodistas, tener un poquito más de sensatez, un poco más de nivel en estas cosas, e incluso a los analistas en general, ¿no? Se dice cualquier cosa y el que no sabe lo impresiona. Después de 4 días de un terremoto de 7.8 escala Richter, ¿por qué no tienes el plan de activación productiva? Chuta. ¿Okay? Ni flash, hermano. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a seguir en este conversatorio desde Bahía de Caracas. Vamos a invitar ahora a Jorge Barona, él viene por la agencia Andes. Jorge, adelante. Mucho gusto. Buenas noches, señor presidente. Justamente usted acaba de hablar hace un momento que van a haber exenciones para los habitantes de Manabí y Esmeraldas, que son los más golpeados por esta catástrofe, ¿no? Quisiera que nos especifique un poco cómo va a ser el mecanismo justamente para hacer que estas personas pues estén exentas de esos pagos, ¿no? Como manifestaba, ¿no? Se les devolverá los 2 puntos del IVA. Les tendrán que solicitarlo al SRI y se les devolverá. Y las otras... los otros incentivos tributarios, pues lo hemos mencionado, ¿no? No tendrán que pagar el impuesto de renta 2015, exoneración del anticipo del impuesto de renta 2016, diferimiento del pago de impuesto a la renta, IVA y retenciones en la fuente, exoneración temporal de las cuotas del RICE. Estos son los contribuyentes más pequeños, ¿no? Los medios informales, los mercados, etc. También se les exonerará de sus cuotas de impuesto, en este caso, el RICE. ¿Ok? Muy gentil. Les recordamos que estamos transmitiendo también por la señal de internet en www.ciudadano.gov.es. Vamos a seguir, amigos. Luis Mejía viene por Radio Sonorama. Rodrigo, ¿estás seguro? Porque acaba de decir el ministro Javier Ponce, el encargado del Cantón Sucre y del Cantón San Vicente. Sucre, Bahía Caracas, capital cantonal de Sucre. Y cabecera cantonal, y el Cantón San Vicente, pero me dice que todavía no hay internet. ¿Ah? No, por eso. ¿Y cómo estamos transmitiendo por internet ahorita? El screen nos cogen de la señal de la televisión. Ok, entonces, sí se puede entonces, ok. No, sí se puede, presidente, sí, ministro, también. Yo sé que sí se puede, vamos. No, claro, no.
En el mundo nos están viendo este momento, amigos. Sí, no se preocupe. Vamos a continuar, si así es. A ver, don Luis, su pregunta, por favor. Señor presidente, buenas noches. Bienvenido a Bahía de Caracas. Nuestra pregunta va centrada en una preocupación de la ciudadanía de Manabí, sobre todo en lo que salió en este decreto o en los temas de las medidas que tienen que ver con los sueldos. Es decir, si un empleado manabita o de Esmeraldas o de las provincias que han sido afectadas, también les corresponderá contribuir si sobrepasan los $1.000, los $2.000, la gente que ha resultado damnificada. Y le pregunto porque usted cuando llegó a Bahía dijo hace 2 días que todos somos damnificados, y es verdad, en Manabí no hay nadie que no ha sido damnificado. Y la pregunta va hacia ese sentido de que si las personas en Manabí y en Esmeraldas también les tocará esa contribución hacia la emergencia. Y la otra, si puede contar la anécdota de este hospital del niño que prefirió la inyección a dejar de ser barcelonista. Está bien sonreír un poco pese a la tragedia, ¿no? No nos olvidamos de los fallecidos, etcétera, pero así desfogamos un poco de estrés. Bueno, empezó por los segundos, si quieres, ¿no? Había un bebito, 6, 7 años habrá tenido, bueno, 5 años tal vez. Entonces yo le pregunto, le digo, estaba enfermito, ¿no? ¿Eres emelecista o barcelonista? Porque si eres emelecista, no sé si tenía fiebre, qué cosa, la solución son unas aspirinas, unas píldoras. Pero si eres barcelonista, inyección. Barcelonista, presidente. Bueno. ¿Está bien? Convicción, convicción. Bueno, sobre lo primero, mira, si es que va a donar un día de trabajo porque está trabajando y está ganando más de $1.000, entonces esa persona pudo ser damnificada, pero aunque sea tiene un sueldo. Y es sobre todo el problema de control, va a ser muy difícil. Para los funcionarios públicos es fácil controlar. Yo sé que a tal persona que trabaja en el MIES le estoy pagando en el MIES en Puerto Viejo, pero sería injusto porque a los funcionarios públicos sí sabemos dónde están, se los exonera el pago a los que tengan Manabí Esmeralda y los trabajadores privados si tengan que pagar. En todo caso, también puede ser damnificado que pierden su casa, pero aunque sea tiene ese sueldo y por la casa, o sea, estamos preparando todo aquello, va a haber reconstrucción, va a recibir muchas otras ayudas. Entonces, o sea, Manabí va a recibir y Esmeraldas muchísimo más de lo que van a dar en este caso los que tienen la suerte de un trabajo y que ganen más de $1.000, pero va a ser muchísimo más, ¿no? Muy amable, presidente. Vamos a invitar ahora a Daisy Pico, ya viene por Gama TV. Tenga bondad, adelante. Gracias, buenas noches, señor presidente. Usted lo ha dicho, la parte sur de Esmeralda y Manabí azotada por este terremoto que nos ha afectado a los manabitas terriblemente porque son los cantones costeros y más productivos, y por eso usted adoptó medidas a fin de poder solidarizarse con el pueblo afectado, con los damnificados, y dentro de esas medidas está el hecho de la venta de los bonos estatales en el mercado internacional. ¿Para cuándo saldrán a la venta este tipo de bonos? Yo le quiero hacer una aclaración, ¿no? Eso era parte del plan de financiamiento. Entonces, tenemos que ver las mejores condiciones, porque eso depende del riesgo país. Y lamentablemente, el riesgo país, para los analistas, en el caso de Ecuador, depende del precio del petróleo. Entonces, de repente, usted escuchará, no, los analistas, tenemos el segundo riesgo país, 1.300 puntos, eso es altísimo, pero no responde a la realidad del país. Lo que pasa es que los analistas solo toman en cuenta el precio del barril. Si el precio del barril está a 20, no sube el riesgo país. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo he tenido en Nueva York, tuve una reunión con empresarios que trabajaban con Ecuador y me decían, oiga, estos analistas del riesgo país están locos. Pues. Si yo no conociera Ecuador, si no trabajo en Ecuador y me ponen ese riesgo país, digo, Ecuador es imposible para invertir. Pero no es la realidad. Y es porque solo toman, o la variable determinante es el precio del petróleo. Y usted sabe que el precio del petróleo bajó bastante, se está recuperando, con eso está bajando el riesgo país, aunque no lo crean, así es la maldad del mercado. Estos eventos perjudican el riesgo país, ¿ya? Incluso hace unos 3 días, un canal norteamericano, una periodista que hablaba inglés me preguntó al final, ¿no?, de varias preguntas, ¿y qué estamos haciendo? Rescate. ¿Y cuál es la afectación sobre el stock market, el mercado de acciones, el stock market? Y yo le dije, a mí no me interesa, I don't care about the stock market, no me interesa el stock market, me interesa salvar vidas humanas. Entonces,
porque ellos tienen en su cabeza todo en función de cuánto afecta financieramente, económicamente, pero es verdad que afecta, ¿ya? Entonces ojalá no nos suba el riesgo país por el terremoto que sufrimos y podamos colocar pronto esos bonos, aunque no lo crean, para que vean cómo nos engañan con estos falsos indicadores. Hasta las elecciones afectan riesgo país, ¿no? Entonces, una medida, los que hablan de que el riesgo país es el principal indicador de la confianza en un país, hay que bajarlo a toda costa, impongamos una dictadura, porque con una dictadura se tiene menos riesgo país. En Perú, después que ganaron, pasaban a segunda vuelta 2 opciones de derecha. Acuérdense que se disputaba el segundo lugar, uno de derecha con una señora de izquierda. Cuando pasaron las 2 opciones de derecha, bajó el riesgo país, subió el valor de los bonos peruanos. Entonces ese es el riesgo país. Entonces una buena medida. Algunos dicen que nos quieren hacer creer que el riesgo país es el reflejo de la calidad de políticas públicas. Entonces una buena medida de política pública es una dictadura, porque eso nos baja el riesgo país, eliminar las elecciones, imagínense. Sigamos, señoras y señores. Vamos a invitar a Mónica Patricia Chango, ella viene por Radio La Ciudadana. La pregunta, por favor. Señor presidente, buenas noches. En redes sociales se busca posicionar la idea de que si se eliminan las sabatinas, si se elimina la Secretaría del Buen Vivir y si se venden activos, etcétera, etcétera, se va a superar esta crisis. ¿Qué le dice usted a los ecuatorianos? Porque estamos hablando de redes sociales. Bueno, redes sociales ustedes saben que son los mismos de siempre. Aquí se ve quién es quién, ¿no? Entonces, qué bonito que es hablar y otra cosa es hacer, comprometerse. Y como le decía ayer, ¿no? Estos son pasos importantes como sociedad. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de solidaridad, pero una solidaridad desorganizada, que no digo que es mala, siempre hay lugar a solidaridad. O sea, como Estado, yo puedo hacer muy poco frente a la madre que perdió a su hijo en el terremoto. Ahí viene la solidaridad, el acompañamiento. O el anciano que quedó solo, abandonado, ahí viene la solidaridad. Pero para esta clase de emergencia se necesita institucionalidad, se necesita acción colectiva organizada. Yo siempre pongo este ejemplo, y eso es el desafío que tenemos. Pero cómo juegan los politiqueros con, si usted quiere, con la candidez de nuestra gente. Aquí se nos empieza a quemar una casa, enseguida el barrio se va a organizar para coger agua del río, se pasa el balde de mano en mano, le echan el agua a la casa que se está incendiando. Al final se incendió la casa, pero ¿cuánta solidaridad? Los gringos lo que van a hacer es pagar impuestos. Con esos impuestos se pone el, ¿cómo se llama? El grifo, ¿no? En cada esquina, el hidrante en cada esquina. Se tiene un cuerpo de bomberos muy profesional con todos los equipos. Se empieza a incendiar una casa, va el cuerpo de bomberos, coge agua del hidrante, apaga el fuego, se salvó la casa y nadie habló de solidaridad. Debemos institucionalizar un poco más la sociedad, ¿ya? Entonces, pero aquí vemos quién es quién, porque ahí nadie va a poder decir cuán solidario soy y como fariseo tocar la trompeta cuando se hace algo, etc. Sino que todos nos tenemos que corresponsabilizar con compromiso social. Y ustedes ven que han saltado los que en vez de alma tienen un gran bolsillo, ¿no? Y diciendo las más grandes tonterías, que entonces esto se va a solucionar si elimino las sabatinas. Las sabatinas cuestan $30.000 semanales. El Ministerio de la Felicidad, dicen, otro gran engaño creado por la prensa. ¿Cómo miente? No existe el Ministerio de la Felicidad. Pero Freddy Yales tiene rango de ministro. Una cosa es tener rango de ministro, otra cosa es tener ministerio. La presidenta de la Corporación Financiera Nacional tiene rango de ministro. Pero eso no es un ministerio. Mi secretario de la presidencia, Omar Simón, tiene rango de ministro. Pero no es un ministerio, pues tiene 2 asistentes. La Secretaría del Buen Vivir no es un ministerio. Tiene, contando a Freddy Yales, 20 funcionarios. Y por si acaso, ¿no? Tenía para 4 años, porque la orientamos como proyecto, 14 millones de presupuesto para 4 años. Es lo que costó el concurso Miss Universo hace 12 años. Y esto es para cumplir el mandato constitucional del Buen Vivir. Hemos sido felicitados hasta por las Naciones Unidas por la labor de la Secretaría del Buen Vivir. Pero por la caída del precio del petróleo, incluso se redujo ese presupuesto a 5 millones. Para este año el presupuesto es $456.000. Pero con esto, de que vamos a arreglar el problema. La venta de activos, bueno, eso es lo que estoy diciendo, pero ellos lo que quieren que venda es el avión presidencial, tienen fijación del avión presidencial. O sea, queremos hasta en ridículo ante el mundo, ¿no? O sea, vender un avión de 13 pasajeros, que además perdiéramos plata, porque un avión usado, pues, se vende a la mitad del precio. Pero así las tonterías que repiten. Que con esto hagamos un fideicomiso,
como ellos, cada ladrón juzga por su condición y ellos están acostumbrados a robarse la plata, entonces quieren que hagamos un fideicomiso. El fideicomiso es privatizar lo público. Yo prohibí, cuando llegué al gobierno, fideicomiso del sector público, no tiene razón de ser. Fideicomiso, dar en comisión de confianza algo, porque no me tengo confianza yo. Entonces, para un proyecto inmobiliario pagamos, pero para que no se me lleve la plata, el promotor lo ponemos ante una tercera persona jurídica privada, que es el fideicomiso. Entonces eso es privatización. Yo cuando llegué al gobierno, para resolver la debacle bancaria, no sabe cuántos problemas tuvimos porque todo estaba en fideicomiso. Eso es privatizar lo público. Si ellos son ladrones, pues juzgan por su condición. No, nosotros no somos ladrones y no vamos a privatizar lo público. Si quieren, hagamos el fondo de reconstrucción, que todo el mundo lo audite, que la oposición tenga una veeduría. Eso no interesa. Pero un fideicomiso es privatizar lo público. Y eso es neoliberalismo y no vamos a volver al pasado. Pero yo les hago una propuesta a estos señores. Vamos a ver quién es quién. Les hago una propuesta. Votan a favor de esta ley para la reconstrucción de Manabí, para la reconstrucción del sur de Esmeraldas, para lo más pronto posible, al menos en lo material, superar tanto sufrimiento. Y yo elimino la sabatina. Y créanme que me hace un gran bien porque yo hago esto con mucho gusto. Pero el sábado de mañana, como cualquier ser humano, me encantaría también estar con mi familia, descansar un poco. Lo hago con mucho cariño, ¿ya? Pero en buena hora sí tengo el sábado de mañana. Y eliminamos la Secretaría del Buen Vivir. ¿Qué les parece? Vamos a ver quién es quién. Anoten, por favor. Ellos votan a favor de la ley para rescatar a Manabí, el sur de Esmeralda, y yo suspendo las sabatinas y suspendo la Secretaría del Buen Vivir. ¿Ok? Muy amable, presidente. Vamos a continuar. Recordando que este es un programa en vivo que estamos desde Bahía de Caracas, por supuesto. Ronnie Rodríguez nos está acompañando, viene por Diario Expreso. Adelante, Ronnie. No, es que me da tanta indignación. Les repito eso. O sea, suspendo sabatinas, suspendo Secretaría del Buen Vivir, porque yo no juego con el hambre, la necesidad de mi gente. Vamos a ver quién es quién. Ellos votan a favor de la ley para rescatar Manabí, el sur de Esmeraldas, para superar la tragedia más grande de los últimos 70 años. Y yo elimino las sabatinas y elimino a Secretaría del Buen Vivir. Vamos a ver quién es quién. Yo estoy dispuesto a cualquier sacrificio por ayudar a mi gente. Yo no juego con la miseria, la necesidad de nuestro pueblo. Señor presidente, buenas noches. Como usted bien dice, es un proyecto de ley el que usted está yendo a enviar, o no sé si es un alcance a la reforma tributaria que está en la Asamblea, porque por la urgencia, no sé si será un proyecto económico urgente o será parte de la reforma, por eso le queríamos consultar, señor presidente. ¿De qué medio eres? Diario Expreso. Chapó. Porque tiene razón, estamos estudiando cuál es la mejor medida dentro del marco constitucional. Entonces, ustedes saben que si hay dos abogados hay tres criterios, ¿no? Pero algunos dicen que necesito mandar un proyecto aparte de ley, urgente. Otros dicen que lo puede modificar la Asamblea en el proyecto que ha presentado e incluir estas partes. Urgentes en la Asamblea. No, en estado, ahí sí me jalaste, ¿no? En estado de excepción sí puedo. Señor presidente, y una pregunta que es difícil para mí y creo que es difícil para usted. Han pasado 5 días desde que se dio este terremoto. ¿Se ha tomado ya la decisión de cuándo terminar la búsqueda de sobrevivientes? Mira, todavía hay esperanza de encontrar supervivientes, pero yo no soy técnico en la materia, pero me parece que hasta los 10, 12 días hay esperanza de encontrar a alguien con vida, ¿no? Claro, nadie puede sobrevivir sin agua tanto tiempo, pero es lo que se llama el triángulo de vida. Cuando se desploma el techo, queda la pared, queda aire y puede haber acceso a agua, ¿no? Ya ha ocurrido. Entonces seguiremos buscando. O sea, ya hay lugares donde sabemos que no puede haber sobrevivientes, ya se están removiendo los escombros nada más, ¿no? Pero donde pueda haber una remota posibilidad de encontrar a alguien con vida, pues se seguirá actuando con mucho cuidado hasta después, cuando se hayan cumplido 10, 12 días y sepamos que las probabilidades de encontrar a alguien con vida son 0. ¿Ok? Muchas gracias, señor presidente. Vamos a invitar a Fabricio Ceballos para que haga una pregunta en el programa de hoy. Adelante, Fabricio. Gracias, señor presidente. Estamos en vivo transmitiendo también este conversatorio con los representantes de los medios de comunicación a través de la señal de Ecuador TV para todo el país. Usted ha dicho y ha sido muy claro en esta propuesta que ha tenido para los políticos de oposición que tienen una actitud muy crítica con la propuesta para atender la emergencia que se vive en el país. ¿Usted se mantendrá en esa oferta de eliminar eventualmente los enlaces ciudadanos de los días sábados y la Secretaría de Se lo acabo de decir.
la oposición vota a favor de la ley para rescatar a Manabí, a Esmeralda, a la patria entera, de la peor tragedia de los últimos 70 años, y yo elimino la sabatina y elimino la Secretaría del Buen Vivir, si eso es lo que lo complace, con tal de que apoyen esta ley tan urgente para el país. Señor presidente, una pregunta más. ¿Qué se ha resuelto sobre este tema del encuentro de UNASUR que estaba previsto llevarse a cabo aquí en la ciudad de Quito? Entendemos que el país atraviesa por una situación muy delicada y este tema se podría eventualmente posponer o llevar a cabo en otro país. Y otra pregunta, el presidente Santos ha hablado o dado a entender la posibilidad de que el inicio de los diálogos de paz con el ELN que estaba previsto se lleven a cabo en el país, se pueda eventualmente revisar la sede o el inicio, que ya no sea en Ecuador, sino otro país. Mira, el peor error que podemos cometer es seguir alterando la vida cotidiana del país por la tragedia que ha ocurrido. Hay que hacer lo necesario para atender la tragedia, pero la vida continúa. Entonces, esa reunión de UNASUR ha sido pospuesta porque muchos presidentes no podían venir, pero hay una reunión de cancilleres. Usted ha dicho en estas condiciones el costo es prácticamente cero para el país y todo está en la sede. O sea, esto es como... Hay alguna gente que no lo entendió, ¿no? Como la ignorancia es atrevida, ciertos panfleteros llamados caricaturistas, ¿no? Pseudos caricaturistas, dijeron que es un elefante blanco UNASUR. Bueno, o sea, Bruselas tiene la sede de la Comunidad Económica de la Unión Europea, perdón. Hay reuniones a cada rato y el primer ministro belga ni se entera. O si hay reunión de jefe de Estado, participa el primer ministro belga como un miembro más. ¿Me explico? No es que es el anfitrión, no es que tiene que pagarle hoteles a la gente, ni mucho menos. Las Naciones Unidas están en Nueva York. O sea, a cada rato se reúnen presidentes, etcétera, y Obama ni se entera. Eso es UNASUR para Quito. A cada rato hay reuniones de UNASUR. Y ese edificio está utilizado en gran medida. Y este sábado va a haber reunión de cancilleres. Eso no le cuesta al país, ya está. La sede ahí ya está todo funcionando, precisamente para recibir esta clase de reuniones. Me hiciste otra pregunta, UNASUR, ¿y qué más? La sede de Ecuador siempre de las negociaciones, del inicio de negociaciones con él. No conozco nada al respecto, en principio no hay cambios en las decisiones, pero si el presidente Santos decide cambiar de sede, nosotros estamos para servir a Colombia. O sea, tenemos toda la capacidad como país de recibir los diálogos, patrocinar los diálogos ELN, gobierno colombiano, pero yo siempre le he dicho a Juan Manuel, que dicho de paso, viene el domingo con 25 toneladas de cargamento, él mismo llega a Ecuador con esa cooperación colombiana, además de otra cooperación que ya nos dio, más rescatistas, etcétera. Le he dicho que estamos a sus órdenes, que haga lo que crea más conveniente para Colombia, para la paz, que por nosotros no se preocupe. Nosotros no queremos figuretear, ser protagonistas de nada. Tan solo servir a Colombia, servir a la paz. ¿Okay? Muy bien, vamos a seguir, señor presidente, en este conversatorio. Santiago Tello, ten la bondad, viene por la radio pública. La pregunta, si es usted amable. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se va a apoyar a las personas de las provincias afectadas por el terremoto, que básicamente se dedicaban a generar ingresos del turismo y que producto de esta tragedia han perdido sus trabajos? Como le decía, ¿no? Estos fondos que se van a generar con las medidas que hemos tomado, normalmente esos fondos de contingencia internacionales son para reconstrucción física, pero reactivación productiva, eso implica créditos, subsidios, bonos, etcétera. Entonces, estas medidas se están tomando para liberar recursos y poder atender esos sectores. Entonces se está elaborando todo un plan de reactivación económica que incluye créditos, fomento y básicamente al sector turismo y sector comercio, que son los más afectados. ¿Okay? Muchas gracias, presidente. Tenemos una última pregunta, la va a formular Cristian Hidalgo, él viene por TC Televisión. Adelante, Cristian. Presidente, muy buenas noches. Presidente, quiero saber si se tienen cifras actualizadas del número de personas que han sido rescatadas o el número de cuerpos que han sido recuperados producto del terremoto. Y no sé si tiene usted ya conocimiento a dónde llegará el presidente Santos, que ha anunciado que vendrá también a entregar una ayuda humanitaria a Ecuador. Gracias. Mira, como he estado en trabajo en territorio y en la mayor parte sin señal, no tengo un número actualizado, mantengo el número
que tenemos hasta ayer de 525 fallecidos, 54 rescatados. Pero no sé si, seguramente la cifra va a cambiar, ¿no? De hecho, me dijeron que habían encontrado en Pedernales otros cadáveres, ¿no? Sobre el presidente Santos, estamos viendo cuál sería el lugar más seguro, etcétera, para que pueda observar un poco los estragos del terremoto, pero todavía no lo tenemos definido. Pero le agradecemos muchísimo la solidaridad a todos. Es increíble cómo se ha portado el mundo: Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Suiza, España, Perú y Colombia, ¿no? Colombia mostró una solidaridad inmensa. Señor presidente, queremos agradecer su gentileza de atender este programa, a los oyentes, a los periodistas que participaron hoy, a los señores ministros, a la asambleísta María Soledad Vela, que también nos acompaña, gracias. Y por supuesto a ustedes, amigos, allá en casa, en donde están escuchándonos. Este programa fue en vivo. Hasta la próxima y una muy buena noche. Gracias, presidente. Amigas y amigos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada informativa cuando son las 21:04, una hora menos en Galápagos. Escuchábamos hasta hace unos segundos las palabras del primer mandatario de los ecuatorianos dirigiéndose al país a través de la prensa manabita y la prensa nacional, hablando sobre sus recorridos que hoy culminaron en Bahía de Caracas, también respondiendo a curiosidades acerca del aporte de un día, de dos, dependiendo del sueldo, de $1.000 o $2.000 que gane cada uno de los ecuatorianos del sector público y privado. Esto les ampliaremos más adelante. Antes nos vamos a territorio donde se encuentran Abraham Verduga y Mariuxi Mosquera para que nos detallen la situación desde la capital manabita. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, amigos televidentes, buenas noches. Habrán un día más en el cual nosotros podemos compartir con ustedes varios de los reportajes de nuestros compañeros. Cada uno de nosotros ha tenido una labor muy importante, la responsabilidad de que ustedes conozcan lo que está sucediendo y el proceso de coordinación de todas las instituciones en beneficio de cada uno de los afectados. ¿Qué tal, Mariuxi? Es un gusto saludarlos a todos a 5 días ya del terremoto 7.8 en la escala de Richter, que sacudió fuertemente sobre todas las provincias del norte del país. Hoy, Mariuxi, podemos decir que las cosas se van normalizando dentro de lo que cabe. Por lo menos en las ciudades grandes de la provincia de Manabí se van restableciendo los servicios públicos. Poco a poco las cosas van llegando a la normalidad. Hay buenas noticias que más adelante se las mostraremos en detalle. Importante además conocer de que se han hecho más recorridos. Como tú lo decías, a un inicio habían reacciones un poco, previsibles, además que se entienden por la angustia, la preocupación de lo que había sucedido. Un poco la información tal vez confundida que provenía también de diferentes cuentas, de diferentes redes sociales, pero que de a poco se va organizando. Y eso es lo importante. La ayuda debe ser organizada y canalizada de forma ordenada para que llegue a su destino de forma inmediata también. ¿Qué tal, Mariuxi? Si vemos de inmediato cuál fue el recorrido que hizo el primer mandatario, casi todo el día, estuvo toda su jornada en la provincia verde antes de venir nuevamente a Manabí. Alexis Moncayo le tomó el pulso a esa agenda, les mostramos a continuación. Veamos. Hola, ¿qué tal? Generamos este informe desde el recinto Mompiche, lugar turístico de la provincia de Esmeraldas, que se encuentra en la mitad entre el cantón Muisne y la parroquia San José de Chamangas. Estas dos localidades fueron visitadas hoy por el primer mandatario Rafael Correa. Aquí les presentamos un informe. A las 9:30, el helicóptero presidencial aterrizó en la isla de Muisne. Antes de empezar su recorrido, el mandatario habló con la prensa sobre las medidas económicas que se dieron a conocer la noche de este miércoles en cadena nacional. Hoy, ojalá, estamos a full. Enviaremos el proyecto urgente, lo que decía, la Constitución me lo permite, porque ya tenemos un proyecto urgente que se estaba tratando. En tiempos normales es uno
se puede solo tratar una a la vez. Pero en estado de excepción, yo puedo enviar cuantos proyectos de ley urgentes necesite. En las poblaciones afectadas habrá un tratamiento diferenciado y exenciones tributarias. Se devuelve el IVA para zonas afectadas, hay otras exoneraciones tributarias, incentivos, etcétera, para reactivar lo más rápidamente la economía en las zonas de desastre. Respondió a las críticas de sectores de oposición. La Secretaría del Buen Vivir tiene 18 asistentes. Le hemos bajado de 14 millones a 5 millones su presupuesto para 4 años. Pero si quieren eliminamos la Secretaría de Felicidad. Si eso pone contento a esta oposición para que tenga un poco de alma. Que la sabatina, o sea, los 30.000 dólares semanales de informe del presidente es lo que quiero al país. Se la suspendo a sabatina. No trabajo los sábados. Muchas gracias. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren para en vez de tener un gran bolsillo, empezar a tener alma? Continuó caminando y a la par haciendo una evaluación de lo sucedido. Después visitó los albergues ubicados en Pueblo Nuevo y Palma Junta, hasta donde había llegado también la asistencia del Ministerio de Salud para atender a la población. Es importante que se haga presente porque tenemos hartas pérdidas y queremos que los apoye. Está muy bien que aparezca la brigada. Pasadas las 13 horas arribó hasta San José de Chamangas, lugar donde habitan 1.100 familias. El 70% de ellas hoy están sin un lugar donde vivir. Entonces ya viene la siguiente etapa, ¿no? Que es tratar de establecer mejores campamentos, porque esto, por favor, que no se engañe el país ni nadie. No es de 3 días, no es de 3 semanas, esto durará meses y años. Aquí, pese a las circunstancias en el campamento ubicado junto a la iglesia, la gente tomaba con humor las ocurrencias de Paquito. Bueno, buenas tardes, señor presidente. A ver, amiguitos, saludemos a nuestro señor presidente. ¡Hola, presidente! Necesito que todos colaboren, sobre todo ustedes, queridos niños, que cuando empiecen las clases estudien con mucho ahínco, ayuden a mantener listo el campamento, ayuden a mantener ordenado. El presidente se comprometió a reconstruir la parroquia y la gente a arrimar el hombro para conseguirlo. Lo que vamos a ser apoyados por el gobierno para reconstruir nuestro pueblo, para reconstruir nuestra mente, nuestra visión de salir adelante, de progresar y que esta comunidad vuelva a ser la comunidad de antes. Juntos podemos trabajar y formar un nuevo país. Hubo además un pedido especial de los pescadores que tienen deudas con el Banco Nacional de Fomento. ¿Qué podemos hacer con esas deudas? ¿Se nos condonan o nos alargan los plazos? En la provincia de Esmeraldas, con imágenes de Javier Salazar y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Ese ha sido un recuento de las actividades que cumplió durante este jueves 21 de abril el presidente Rafael Correa, acá su visita a la provincia verde Esmeraldas. Hasta aquí el informe. Gracias, Alexis, por ese reporte. Y bueno, luego de esa visita que hizo a la provincia de Esmeraldas, Mariuxi, el presidente retornó a Manabí. Claro que sí, como ya se costumbre durante toda esta agenda de actividades que ha cumplido en las zonas más afectadas, incansable, por cierto, nunca ha dejado de entregar y compartir la evaluación de cada uno de estos días de los recorridos a los medios de comunicación. Hoy desde Bahía, esto fue lo que dijo. Estamos enfrentando tal vez lo más duro de un desastre, pero solo el inicio. Lo más duro porque son los fallecidos, el rescate de cadáveres, etc. Pero es solo el inicio. Por favor, no olvide esto el pueblo ecuatoriano. Esto tiene para largo. Entonces, en la primera etapa, felicito al país, lo hemos hecho muy bien. Básicamente 5 elementos eran fundamentales. Rescate, los rescatistas han hecho una labor increíble. Nuestros médicos han hecho una gran labor, los rescatistas. Se ha logrado controlar distribución de agua, no falta, no tenemos suficiente, víveres y seguridad pública, las 5 cosas inmediatas después de un desastre. Pero este es el inicio. De aquí toca dar albergues adecuados a los damnificados que perdieron sus casas. Ustedes verán que están en los parques, con miedo, algunos con miedo tienen su casa de regresar a su casa, otros porque perdieron sus casas, ¿ya? O porque están en estado crítico esas casas. Entonces, toda esa gente hay que unificarlas y darles un albergue adecuado, porque no es que van a pasar 6 días, probablemente 6 meses, 1 año, en esos albergues hasta poder reconstruir y construir la cantidad de casas necesarias.
Ahí lo escuchaban al presidente de la República. Esto solo es el inicio, decía, lo que nos interpela a seguir ayudando, a no parar en nuestras muestras de solidaridad. Y a propósito de solidaridad, Mariuxi, es preciso contextualizar, decirles en qué momento, en qué lugar nos encontramos en este momento. Bueno, estamos en el campamento instalado justo en la parte exterior del ECU 911, el lugar donde se han convocado los brigadistas de diferentes partes del mundo para socorrer, para intervenir en las labores de rescate. Bueno, aquí nosotros podemos registrar un movimiento constante, ¿no? Siempre vemos a los elementos, a los voluntarios de las diferentes brigadas de la Cruz Roja de varios países, como lo decíamos el día de ayer. Bueno, son culturas, incluso idiomas que durante estos días de alguna forma comulgan solamente con el objetivo de ayudar a los ecuatorianos en las zonas más afectadas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Ustedes pueden observar en este paneo que tenemos nosotros que ellos simplemente hacen su trabajo, no exigen absolutamente nada, duermen muy poco, trabajan muchísimo y descansan, de hecho, de la forma en que pueden, ¿no? Bajo carpas, pero muy contentos, sobre todo con ese corazón muy generoso para ayudar a los quienes necesitan. Así es, y bueno, vamos a ver ahora, Mariuxi, tú estuviste recorriendo la situación en Canoa. Vamos a verificar cómo transcurrió, no sé cuál es el panorama que se puede percibir hasta ahora, ¿qué actualizaciones tenemos? Bueno, lo que conocemos el día de hoy, que estuvimos viajando con mis compañeros, con Juan Carlos Játiva y también con David Santillán, fuimos con el equipo de Ecuador TV en un vuelo en helicóptero hacia Canoa. Tú sabes que las carreteras, pese a que están habilitadas, todavía es un poco complicado llegar a cortas distancias, así que fuimos por helicóptero, llegamos, realmente es impresionante un poco ver varias viviendas, son más de 100 viviendas, pues entre casas y también hoteles que han colapsado, pero buenas noticias en el sentido de que las 160 personas que habían sido reportadas como heridas, todas ellas han recibido atención médica, pero que las imágenes hablen, veamos. Canoa, comuna de San Vicente, ubicada a 95 kilómetros de distancia de Puerto Viejo, al norte de Bahía de Caracas, caracterizada por su activa vida nocturna y gran afluencia turística, es uno de los sectores más afectados de Manabí. Desde estas tomas aéreas podemos identificar el gran impacto que generó el movimiento telúrico. Decenas de sus estructuras, entre viviendas, locales comerciales y edificaciones hoteleras, han colapsado. Ahora sus habitantes se han trasladado a lugares altos y a campamentos instalados para resguardar su seguridad. Fue feo la pena, se nos vino todo abajo, las casas se nos destruyeron y tuvimos que salir a la carrera porque se nos había partido de la tierra, pues ya que más podíamos hacer, correr a donde más lo podíamos defender, ¿no? que es un lado que no hay nada, no hay cable por ahí. Hasta ahí llegamos y ahí nos quedamos todos. Está dando agua para que no abastezcamos, no sé cómo nos darán ahorita las raciones, pero ellos dicen que sí están apoyándonos, ya están dando, para que nosotros no tenemos quejas de ellos. Sí, lo están ayudando, sí hay colaboración y están aquí presentes todas las autoridades, ha estado el presidente aquí, Rafael Correa, también viendo lo que lo sucedió aquí en Canoa y por ese lado sí estamos atendidos. Aquí en el centro de Canoa, bajo estos escombros, funcionaba un mini market. Los trabajos de la ciudadanía, del ejército y de su dueño para tratar de recuperar algo de los víveres y que la pérdida sea menor. Deja un comisariato aquí. No lo encontramos, gritábamos por un lado, por otro. Y en esa parte de ahí estaba una señora atrapada. Cuando ya nosotros los llamábamos, él escuchaba, pero nosotros no podíamos escucharlo. Entonces, de ver él que nadie lo escuchaba, comenzó a golpear con una piedra y la señora que la estaban rescatando ahí dijo que había una persona y era la única persona que había aquí, el primer sobreviviente de esta tragedia. En Canoa los servicios básicos de a poco se han ido restableciendo y la ayuda llega de forma adecuada. Sus habitantes, pese al panorama desolado y conmovedor que presentan sus calles, se muestran agradecidos y confiados que estos días pasarán. Reciban el saludo fraternal de todos sus amigos de Fuerzas Armadas, felicitaciones y el reconocimiento por la magnífica labor que están realizando. Suerte y sigan adelante. Como ustedes pueden ver, aquí los trabajos no paran. La ayuda continúa llegando hacia los puntos más afectados. Estos son los kits solidarios que se están armando aquí en este fuerte militar, pero con un detalle muy especial. Cada uno de ellos contiene una carta, un mensaje de cariño y de esperanza. Son varios cartones en donde reposan miles de cartas de los ecuatorianos enviando un abrazo a la distancia a cada uno de los damnificados
de la provincia de Manabí. Con cámaras de Juan Carlos Játiva y David Santillán, Mariuxi Mosquera para Ecuador TV. ¿Qué es esto tan significativo, Mariuxi? Ojalá podamos más adelante poder conocer algo del contenido de esas cartas, ¿no? Y luego, entiendo, te dirigiste a Crucita. Así es, en la mañana volamos hacia Canoa, luego en la tarde por tierra nos fuimos hacia Crucita. Crucita la Bella, como te estaba comentando durante el reportaje, conocido por la cercanía a Puerto Viejo, 15 minutos no más, y porque realmente tiene un paisaje y un atardecer hermoso. Afortunadamente no ha sido tan impactada como otros sitios, vamos a verlo. La parroquia Crucita, a 15 minutos de distancia de Puerto Viejo, tiene 13 recintos, entre ellos Los Arenales, Las Gilces y La Elvira, donde se han registrado varias viviendas afectadas. Sus calles, que usualmente están repletas de turistas, lucen ahora así, desoladas. Y es que quienes viven en esta parroquia recuerdan el terremoto del pasado sábado 16 de abril como una sensación indescriptible. Algo que remeció toda la casa, estaba en la segunda planta de aquí del negocio. Cuando empezó el remesón, todo se comenzó a caerse techo, comenzó a caerse botellas, perchas, las neveras, todo se vino abajo, televisores. Y se fue la luz, fue algo impresionante durante ese momento, ¿verdad? Que era algo que todo el mundo era alborotado. Los clientes que estaban en el local salieron corriendo, nadie estuvo por ver nada, todo el mundo por salvar su vida. Uno de los primeros temores que surgieron entre los habitantes de Crucita fue la posibilidad de un tsunami, un rumor que fue desmentido inmediatamente por las autoridades. Parecía que nos perdíamos con todo, niña. Algo que parecía que la tierra se partía, que nunca lo he vivido. La gente ha escapado por lo que el miedo del terremoto y piensa que va a haber tsunami. Que tengan paciencia, que no va a haber tsunami, que no tengan miedo. Los pescadores de Crucita solicitan, los dejen trabajar libremente. Y es que dicen que ellos no lo han perdido todo, pues les ha quedado el mar como herramienta de trabajo. Afuera en el mar a nuestros pescadores se les está pidiendo permiso, se les está pidiendo incluso una guía. Los marinos están implementando reglamentaciones absurdas. Hay trasmayos y otras embarcaciones pequeñas, las cuales están sufriendo ya desde un tiempo atrás, mucho antes del terremoto. Los hombres de Arenales de Crucita son netamente pescadores y las mujeres se dedican a desviscerar las sardinas que entregan a las fábricas de manta. Para poder trabajar nosotros tranquilamente, porque aquí si los piden una guía y no los dan de afuera a la altura, nosotros no los dejan trabajar aquí suficiente bien. El agua comprando, porque los tanqueros que mandan a regalar agua solo se quedan nomás por allá al centro, por aquí a nosotros no nos vienen a regalar agua. El puente Mejía, que une a Puerto Viejo con Crucita y que sufrió graves daños, ahora se encuentra habilitado. Pese a la magnitud del sismo, Crucita es una de las parroquias que menos daños estructurales presenta y para este jueves cuenta con energía eléctrica casi en su totalidad. Con cámaras de Juan Carlos Játiva y David Santillán, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV. Bien, esos son los recorridos que estamos realizando para que ustedes conozcan la realidad, día a día, cuál es el proceso de la recuperación. Como veíamos, Crucita, uno de los balnearios más visitados en la provincia de Manabí. Pero así como nosotros estamos trabajando desde acá y dispersándonos en varios sitios, también tenemos otros compañeros que también están entregando sus informes. Entiendo que vamos a aguantar un poco el pase con nuestro compañero Fabricio Ceballos. Antes, Mariuxi, te cuento, hicimos un recorrido por los UPCs, las unidades de policías comunitarias que están distribuidas aquí en la capital provincial. Y bueno, pudimos constatar que hay mucho más orden, las personas se aprestan a recibir la ayuda de una forma mucho más ordenada. Me sorprendió ver una buena parte de estos UPCs sin tanta gente. Eso es muy importante porque recordemos que el día de ayer estábamos haciendo el llamado que no se aglomeren. Exactamente. Hoy lo pudimos verificar in situ, no había mucha gente. ¿Por qué? Bueno, porque los kits entregados tenían lo suficiente, las raciones suficientes como para que las personas que adquirieron esta ayuda puedan estar 3 días sin necesidad de acudir otra vez a solicitarla. Veamos. El inclemente sol incomoda la espera de los habitantes de la ciudadela San Gregorio. Saben que aunque tarde, el agua llega. Con estoicismo ejercitan la paciencia en los exteriores del UPC Puerto Viejo 1, conocido como La Piñonada. Una fila de tanqueros empieza el recorrido. Ya abastecidos del codiciado líquido, se dirigen al encuentro del milagro esperado.
Las unidades de policía comunitaria son los puntos establecidos para la distribución de suministros básicos. Desde aquí, miles de personas damnificadas se abastecen de la ayuda consignada de diferentes partes del país. Yo tengo 2 niñas discapacitadas, tengo un nieto de 3 años que estoy pasando por hambre, por agua, por todo. Porque donde yo estoy viviendo en una casa ajena y se me ha caído la pared de la cocina, una parte, y todos mis platitos se me han quebrado. Estoy comiendo unos platos de plástico. Es una gran labor, que tan sabios son ustedes, benévolos con esta comunidad. Infinitamente agradecidos. Están llamándonos al 911, CNAgua, ahí tenemos la mesa 1, llámenos, que inmediatamente estamos ahí dispuestos a ayudar a toda esa gente. Cargada de víveres encontramos la volqueta de Ruperto Sánchez, embajador silencioso del Cantón Simón Bolívar. He venido a dejar en algo que sea útil para mis hermanos ecuatorianos de aquí de esta provincia, que ya pues que estamos con este problema bien grave. Estoy por segunda ocasión que he venido yo mismo conduciendo en este camión y trayéndolo humanamente todo lo que se ha podido recoger del campo. Y gracias a este señor, porque tiene un corazón dispuesto para dar. Como Ruperto, decenas de héroes anónimos acuden al llamado de quienes lo han perdido todo. Son las historias de nobleza que se escriben a diario en la provincia de Manabí. También tenemos fe que vamos a ser levantados y que Puerto Viejo va a ser mejor que antes. Esa fe la llevamos dentro de nosotros. Abraham Verduga, Ecuador TV. Qué bueno entonces conocer de que existe ya más orden y que las personas de a poco van recibiendo esas raciones alimenticias que tanto necesitan. De hecho, conversando un poquito aquí con los compañeros que están colaborando desde la Cruz Roja, nos contaban que habían ido al hospital de Bahía a rescatar medicamentos para enviarlos y trasladarlos hacia un hospital móvil como un campamento que también servirá para otros pacientes. Ahora sí estamos listos con el enlace con nuestro compañero Fabricio Ceballos. Él se encuentra en Bahía de Caracas. Adelante, Fabricio, con la actualización. Saludos, muy buenas noches, 21 horas con 24 minutos. Generamos esta señal informativa desde la explanada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aquí en la ciudad de Bahía, en la provincia de Manabí, lugar donde se instaló un hospital provisional, luego de que el hospital del Ministerio de Salud Pública de esta localidad, de esta ciudad, fue gravemente afectado por el terremoto que se registró el último sábado cerca de las 7 de la noche. Hace pocos minutos, en este lugar, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, mantuvo un diálogo directo con representantes de varios medios de comunicación y ofreció detalles sobre su propuesta para obtener recursos que permitan atender la emergencia que vive el país. Debemos mencionar que el presidente de la República hizo un llamado a la ciudadanía a poder colaborar y también a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para poder emprender un proceso de solidaridad, de acompañamiento con los más afectados en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas y en otros puntos afectados por el terremoto. A esta hora de la noche se encuentra junto a mí también la ministra de Salud Pública, Margarita Guevara, con quien vamos a hablar brevemente sobre las instalaciones en la cual nos encontramos. Señora ministra, muy buenas noches. El país está pendiente de sus declaraciones para que hablemos brevemente sobre la condición de varios hospitales afectados en la provincia de Manabí luego del terremoto. ¿En qué lugar nos encontramos precisamente? Bueno, estamos en Bahía, en un hospital provisional. Como usted ya bien lo dijo, a qué institución pertenecía, y tenemos la solidaridad de prestarnos este espacio donde nuestros médicos evacuaron el día que hubo el sismo, y desde el 17 estamos aquí ubicados de la mejor manera, guardando siempre los estándares en lo posible, cómo tenemos que trabajar para prestar calidez y seguridad a nuestros pacientes. Estamos aquí inclusive con la unidad móvil general y también en carpas haciendo el triaje, y luego hemos procurado tener la consulta externa, procurado tener la sala de partos. Ahora mismo les quiero contar a la ciudadanía que a pesar de la situación, nosotros hasta la fecha hemos atendido 12 partos normales. Los niños están bien, sus madres bien y han sido dadas de alta. Tenemos inclusive el área de hospitalización. Aquí están el personal, como ustedes lo ven, fuerte, seguro y trabajando con la convicción
que les caracteriza. La labor en el área de salud no se ha detenido. Es muy importante lo que usted nos ha mencionado. 12 niños han nacido desde el momento del sismo. Debemos en 4 días, exacto. 4 días, 12 niños y han sido atendidos aquí. Donde hemos venido a ubicarnos en este lugar y todo cumpliendo los estándares de asepsia, antisepsia. Y también quiero decirles a la ciudadanía de Bahía y de San Vicente que ya está desplegándose el hospital móvil que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, hospital móvil del Ministerio de Salud Pública, que el gobierno de la Revolución Ciudadana previno por cualquier situación, y tenemos 2 hospitales móviles. El uno ya se encuentra funcionando en Portoviejo y el otro ya llega mañana. En un día estamos ya montando. Y a partir de pasado mañana atenderemos en el hospital móvil dotado de equipo médico profesional muy alto calificado, especialistas, enfermeras y los profesionales administrativos cargados de insumos, medicamentos, donde se realizará las cirugías pertinentes, la atención de especialidades oportunas que viene a quedarse aquí en Bahía de Caracas hasta cuando nosotros tengamos la necesidad. Ministra, seamos muy breves en esta recopilación de lo que ha sucedido con los hospitales en la provincia de Manabí. Destruido el hospital del Ministerio de Salud aquí en Bahía de Caracas y en la ciudad de Manta, y un hospital del IES. En Chone. Perdón. Es del hospital nuestro, el hospital de Chone, es del hospital de Bahía de Caracas y es del hospital de Manta del IES. Entonces son los 3 hospitales que hemos tenido que evacuar, que van a ser derrocados y construidos, reconstruidos, construidos un nuevo hospital, porque ellos se dañaron en lo estructural y no estructural, es decir, están destruidos, pero colapsados el totalmente. Servicio de Salud sigue permanentemente nunca dejamos de dar la atención oportuna a los pacientes. Hemos trabajado 24 horas al día, pero estamos aquí como soldados de la patria, de la Revolución Ciudadana, atendiendo a nuestro pueblo. Algo que también se nos escapaba, el hospital de esta ciudad, de Bahía de Caracas, iba a ser declarado, me parece que el martes que pasó, certificado internacional. El hospital de Chone este martes pasado iba a tener el evento de la entrega de la certificación de acreditación. Bueno, sin embargo, eso ya no se pudo cumplir. Ahora la tarea será reconstruir. Así es, estamos en eso y de hecho estamos también ya terminando nuestras unidades operativas de primer nivel que nos están sirviendo para dar la atención a la población. Y el trabajo nuestro de salud no es solamente en las unidades operativas, están desplegadas brigadas en todo el territorio, en todo el área rural, atendiendo a nuestros pacientes casa por casa. Muchas gracias, señora ministra. La ministra de Salud Pública, Margarita Guevara, nos ha ofrecido mayores detalles de la situación del sector salud, especialmente en la provincia de Manabí. Debemos recordar, el presidente de la República, Rafael Correa, hace pocos minutos finalizó aquí su conversatorio con los representantes de los medios de comunicación, y entre sus anuncios, sus declaraciones más importantes, está la propuesta de eliminar eventualmente la Secretaría del Buen Vivir y suspender los enlaces ciudadanos de los días sábados, a cambio de que toda la asamblea, incluidos los políticos de oposición, voten a favor de la propuesta para obtener recursos para atender la emergencia que vive el país a causa del sismo del último sábado. Nosotros estaremos pendientes para ofrecerles en detalle todo lo que suceda acá en la provincia de Manabí, en la ciudad de Bahía, en Manta y en distintos puntos, para que tengan conocimiento directo de lo que se vive en este punto del país luego del sismo del día sábado. Continúan ustedes con más en Quito. Muy buenas noches. Bueno, estamos aquí en el ECU 911 de Portoviejo. Fabricio, muchísimas gracias por tu informe. De hecho, para complementar este reportaje, nosotros tenemos a estos hombres valientes y generosos que han venido desde Venezuela hacia nuestro país. El coronel Luis Navas nos va a explicar un poquito el día de hoy. Ustedes estuvieron en tareas en Bahía. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, venimos con la Fuerza de Tarea de Venezuela. Tuvimos hoy la oportunidad de trabajar en Bahía, en el hospital Miguel Arcibar, una estructura de 3 pisos. La cual colapsó producto del terremoto, tuvo daños en la estructura, fue necesario hacer una evaluación previa, se hizo una evaluación vía aérea con el dron que ustedes ven acá en estos momentos, rescatamos el 90% de todos los equipos que corresponden al área de pediatría, lo que corresponde a las incubadoras,
a los equipos de quirófano. Es decir, esos equipos pueden ahora en este momento servir en otras unidades médicas. Sí, ya los equipos están rescatados, están en buenas condiciones, sobre todo los monitores multiparámetros, todo lo que corresponde a las bombas de infusión, todos los equipos de quirófano, todo el material del área de UCI pediátrica, donde están los niños, fue rescatado llevando a los médicos. Ellos nos orientaron dónde estaban, los rescatamos y los pusimos a salvo en la parte de afuera. De allí fueron trasladados a otro lugar, donde lo van a instalar en el hospital improvisado que tienen adyacente en una iglesia evangélica, para darle la atención a todos los enfermos que van a acudir a diario al hospital, ahora sí. Y qué interesante, Mariuxi, coronel, justo en la mañana hablábamos con el operador de este dron, Javier Delgado, que lo veo más allá, y nos decía, ¿no?, de la misión que iba a cumplir hoy. Y hoy es gratificante constatar que efectivamente se pudo llegar con buenos resultados. ¿Cuál será rápidamente, coronel, el itinerario el día de mañana? Hoy conversamos con el jefe de la gestión de riesgo de la zona de Bahía y nos llevaron al Museo Histórico Precolombino, donde están lo que corresponde a la historia cultural del Ecuador, para evaluar la posibilidad de hacer una evaluación a la estructura y rescatar todo lo que se encuentra en la parte interna, que forma parte del patrimonio histórico de la nación. Eso lo vamos a evaluar mañana, previa coordinación con los entes gubernamentales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un agradecimiento también por parte de todo el Ecuador a ustedes, a nuestros hermanos venezolanos. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo, dejar sus familias también y trabajar por las familias nuestros ecuatorianos. Muy buenas noches y que sigan trabajando así, con esa nobleza y con ese cariño, como lo hacen otras brigadas de otros países, Abraham. Así es, la ayuda internacional se hace muy presente en Ecuador. Veamos este informe. Las operaciones de las Fuerzas Armadas y en especial de la Brigada de Aviación han sido de forma continua recibiendo el apoyo nacional e internacional para las zonas más afectadas. Una vez que se produjo el terremoto aquí en la provincia de Manabí, el Grupo Aéreo, como parte de la Brigada de Aviación del Ejército, estamos realizando los abastecimientos, los víveres a las poblaciones más afectadas de este sismo a través de los helicópteros MI, Super Puma, Fennec, Gacela y helicópteros Lama. Con naves que han transportado alimentos, medicinas, rescatistas y médicos desde el fuerte militar Manabí y desde la base aérea de Manta, se descarga, se clasifica y se entrega la ayuda solidaria. Estamos tanto en lo que es el abastecimiento, ayudando a hacer las cosas, pendientes de las aeronaves que estén operables para poder cumplir esta misión y seguir pues ayudando a las personas que están, se ha visto desde las aeronaves que está con bastante afectación. Desde el sábado se han paralizado las operaciones militares para enfrentar esta crisis que afecta a 6 provincias declaradas en emergencia en todo el país. A la ciudadanía de aquí de la provincia de Manabí, sepan ustedes que la aviación del ejército y el ejército con sus medios y personal están haciendo las labores que corresponden para llegar en forma oportuna y que mantengan la calma, que para todos los lugares va a haber el respectivo abastecimiento. Las Fuerzas Armadas con su contingente no tiene horarios ni escatiman esfuerzos para mantener la seguridad y la tranquilidad de todo un país. Siéntanse tranquilos que las Fuerzas Armadas están junto a ustedes y estamos haciendo nuestro trabajo, lo que más sabemos hacer, que es proteger los intereses y la seguridad de las personas. Con cámaras de Juan Carlos Játiva y David Santillán, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV. Bueno, ahí está el despliegue también y la labor de las Fuerzas Armadas, la Brigada Aérea también, que se encuentran trabajando. Era increíble, como te lo contaba ayer Abraham, cómo los pilotos dejaban las naves, descansaban un rato y también armaban las fundas, con esos detalles de las cartas de niños, con unas frases hermosas. Leía muchas, pero te cuento una frase de uno de los niños, claro, chiquitos, con sus faltas ortográficas, pero con un inmenso amor, y decían, bueno, a nuestros hermanos manavitas desde Cuenca, les decimos que recuerden que a la vuelta de la esquina siempre saldrá el arco iris. Qué lindo. ¿Qué te parece? Conmovedor, y son las cartas que nos llenan de esperanza y seguramente eso se contagia entre las personas que hacen esta noble labor. ¿Qué tal si vamos ahora con Tyron Lino? Él se encuentra en el norte de la provincia de Manabí, específicamente en el cantón Pedernales. A Tyron lo tenemos más adelante. Vamos con ACNUR. Vamos a ver qué nos dice este siguiente reporte. La ayuda arribó desde Copenhague, Dinamarca, donde se encuentra el Centro Logístico Global de ACNUR. Son 100 toneladas de diferentes implementos que serán usados en esta emergencia.
ACNUR, al tiempo de mostrar su solidaridad, reconoce y destaca el papel del Ecuador en materia de refugiados, pues es el país que alberga la mayor población bajo estas condiciones de América Latina. Y bajo esa consideración, la solidaridad se devuelve con más solidaridad. Así lo subraya el coronel de la Fuerza Aérea de Perú, Juan Cercén, desde donde llega también ayuda. Perú se ve completamente identificado con lo que está pasando. Les hago recordar que el año 2007 nosotros tuvimos un terremoto bastante fuerte en una localidad llamada Pisco. Fue una gran prueba de la solidaridad latinoamericana y mundial, y fue también una situación para tener lecciones aprendidas de cómo reaccionar frente a un terremoto, ¿no? Estamos atentos a lo que ustedes puedan necesitar y nuestra misión, como reitero, es apoyar en todo lo que se pueda. Las empresas chinas que trabajan en el Ecuador también se unieron para ofrecer su ayuda. Tras el terremoto, las compañías que cuentan con maquinaria pesada movilizaron sus vehículos para remover escombros y atender otras necesidades. Para recuperar las carreteras, las telecomunicaciones. Pero también contribuyen con otros implementos de socorro inmediato para los damnificados y equipos de comunicación e iluminación. 11 toneladas que fueron transportados en estos camiones. Tratamos a ecuatorianos como hermanos y vamos a seguir trabajando, seguir apoyando la reconstrucción, seguir ayudando para que restablezca la normalidad. Y adicionalmente, un aporte económico de gobierno a gobierno. Ayuda económica de emergencia de $2 millones. Turquía y Rusia se suman a esta cruzada solidaria. El gobierno turco ofreció transferir $300.000 para asistencia y enviará 2 hospitales móviles y 25 miembros de personal médico. Rusia, por su parte, envió 30 toneladas de ayuda humanitaria que incluyen alimentos, tiendas de campaña y plantas eléctricas móviles. Muy contentos, muy agradecidos con la respuesta solidaria internacional. Ha sido muy importante, más de 25 países que han contribuido con rescatistas. Yo me he estado reuniendo todo el tiempo con el cuerpo diplomático acreditado aquí en el Ecuador. Les hemos estado manteniendo al tanto de cómo avanza la situación. En general, el cuerpo diplomático ha tenido palabras muy halagadoras sobre cómo el gobierno nacional ha estado manejando la situación. Ayer tuvimos también una misión que me comunicábamos con ustedes, una misión de las Naciones Unidas que nos confirmó que hemos actuado realmente con mucha celeridad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En estos momentos nuevamente hacemos una imagen panorámica de lo que sucede en la parte posterior del ECU 911. Las áreas verdes, estos espacios abiertos han servido también pues como una concentración de todos estos hombres valientes, como lo decíamos, y nobles que vienen de diferentes países y que de hecho la Cruz Roja Ecuatoriana aquí a mi lado izquierdo continúan en las coordinaciones. Así es, trabajando. Cruz Roja, fuerzas de tareas, bomberos de diferentes partes del mundo. Tyron Lindo ya se encuentra listo en Pedernales. Adelante, Tyron. Hola, ¿qué tal? La jornada la ha marcado justamente la recepción, clasificación y distribución de las donaciones que llegan hasta acá, hasta el centro de acopio de la ciudad de Pedernales, ubicado en el sector del Divino Niño. El trabajo de los efectivos de las tres fuerzas de las ramas armadas, un poco no se escucha y comprenderán la confusión porque el ruido de los camiones en realidad es un poco fuerte en este sitio. Bueno, retomando, el trabajo lo está llevando a cabo justamente el personal del ejército. El trabajo que ellos realizan se complementa con el que se lleva a cabo en los albergues. Aquí un grupo de miembros del Ministerio de Inclusión Económica y Social están atendiendo a las familias damnificadas. Ellos se encargan de darle la alimentación, el vestuario que llega a través de las donaciones. Todo eso se lo recogimos en el siguiente informe. Este es el Campo Santo del Cantón Pedernales, sitio al que a diario no solo llegan víctimas mortales del terremoto, sino también sus damnificados. No teníamos en dónde estar, seguían los temblores y decidimos venir aquí a este lugar. 3 niñitos aquí metiditos y mis hijitos se me van a enfermar. En el día es cuestión de recorrer las vías que conectan a la ciudad para corroborar que muchas familias han escogido estas áreas como improvisados campamentos. Ellos dicen tener algo claro. Conscientes de que no podemos regresar en mucho tiempo. Somos conscientes de que no va
a salir de la noche a la mañana otra vez Pedernales. Pero tratar de acoger a más familias que lo hayan perdido todo es el accionar que apuran las autoridades en el centro de mando del Comité de Operaciones de Emergencia de Pedernales. Por ejemplo, estas son familias que hace unos días pernoctaban en las vías y ahora ocupan uno de los 4 albergues activados en el cantón. Hay 252 personas, promedio 40-50 familias, aparte de una población flotante de hasta 500 personas que comen. ¿Duermen? ¿Aquí? Sí. El ambiente evidentemente es mucho mejor que el de las zonas devastadas. Los niños juegan en la cancha, en la noche se hace terapias al aire libre, dinámicas. Nos hemos logrado organizar con los mismos damnificados. Ayudamos a la cocina porque el gobierno nos manda o las personas nos ayudan, nosotros tenemos que dar la mano para hacer las cosas. Donde también se trabaja arduamente para aplacar las necesidades que se generan tras el terremoto es en el centro de acopio de la urbe. Este funciona en una unidad del Milenio en el sector del Divino Niño. Estamos recibiendo prácticamente todo el día vehículos de las diferentes empresas y personas de buena voluntad que hacen sus donaciones, que parece que está funcionando bastante bien, es la sectorización del Cantón Pedernales. Entonces hemos dividido en coordinación con el MIX y el MIES en 17 sectores. A la par del contingente humano a cargo de los albergues y centro de acopio, en las zonas devastadas la remoción de escombros continúa sin pausas. Algunas calles ya se encuentran despejadas, dando más facilidades a la localización de cadáveres que aún falten de encontrar. Tyron Lino, Ecuador TV. Y bueno, es importantísimo también conocer lo que el día de mañana se va a llevar a cabo acá en el centro de acopio, pues si bien es cierto las donaciones continúan llegando, la autoridad encargada de esta tarea muy importante es la que nos puede comentar. De aquí el día de mañana lo que continúa llegando se distribuye a qué otras zonas que también se han unido acá a estas necesidades. Sí. Como ustedes pueden observar, en este centro de acopio trabajamos las 24 horas organizando, seleccionando todas las donaciones que nos llegan de las diferentes ciudades e instituciones del sector del país. Nosotros vamos a continuar trabajando toda la noche, conformando los kits de alimenticios, organizando todo el material, cargando en nuestros vehículos, para el día de mañana continuar con esta labor. Los sectores a donde nosotros realizamos esta entrega de los diferentes kits están sectorizados de acuerdo a una distribución que lo lleva el Ministerio del Interior. Eso precisamente, ante todo lo presentamos. Disculpe, el coronel Raúl Navarrete, Alex Navarrete, díganos algo. Los kits, ¿en qué están compuestos justamente? Para que se conozca qué tipo de ayuda es la que se da a las personas damnificadas. Sí, con las donaciones que nos están llegando todo el tiempo, lo que nosotros es conformamos unos kits alimenticios con 5 productos básicos. Okay. Primero arroz, azúcar, sal, aceite, fideo. También van estos kits conformados por granos, ponemos papel higiénico, útiles de aseo. Eso lo conformamos para una familia de 5 elementos para 3 días. 3 días. 3 días. Perfecto. Sí. Bueno, importantísima la explicación porque así también nuestros amigos y amigas televidentes conocen en qué consiste y están compuestos los kits alimenticios que se van conformando de acuerdo a las donaciones que llegan acá hasta el centro de acopio de la ciudad de Pedernales. Compañeros, en esta jornada maratónica de información, un poco cansados, confundidos, nos estamos un poquito trabando también porque aquí continúa el trabajo arduo de los efectivos militares. Ustedes con más información, hasta pronto. Muchísimas gracias, Tyron. Qué excelente trabajo de todos nuestros compañeros que se encuentran desplazados en los puntos más críticos, los más impactados por este terremoto registrado el sábado pasado. También nosotros nuevamente queremos destacar que van pasando los días, pero van cambiando también ahora las necesidades. Si muchos estaban preguntándose qué donar, ahora, por ejemplo, se necesitan muchas fundas de basura, velas, alcohol, pañales y también los productos de limpieza, ¿no? Jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes. Así que usted recuerde, si va a donar, recuerde esos productos. Y además tener siempre la precaución de clasificar previamente esos productos, aglutinarlos en pequeñas bolsas para que ese trabajo no se tenga que hacer acá. Si usted lo puede hacer desde allá, en buena hora. Veamos la nota. Sócrates Ortiz es de San Isidro de Manabí, tiene 67 años de edad. Él es agricultor y cuenta que perdió su casa de construcción mixta en el terremoto.
Mi casita es de dos plantas, estaba en la planta de arriba, así que ahí me agarró el epicentro. Pero como eso se desboronó todo, yo me fui hacia abajo, parece ser que a mí me cayeron pedazos de cemento, ladrillo, y la pierna me la quebró, me la fracturó, digamos, lo que es tobillo, todo eso, y despegó toda esta piel de aquí, de la canilla para abajo. Eso no tengo nada, eso está en hueso. Debido a sus heridas, fue trasladado al Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, donde lo intervinieron quirúrgicamente en sus piernas. Con brillo en sus ojos, dice que tiene esperanza de salir adelante. Hay que hacerle buena cara al mal tiempo. Me hallo muy agradecido de la atención de los médicos, enfermeras. Otro caso es el de Mariana Arteaga. Ella vive en la parroquia Calderón en Puerto Viejo. Su hijo de 26 años resultó herido durante el movimiento telúrico. Mi hijo estaba en casa de unos amigos. Él, muy asustado al ver que empezó a colapsar la casa que estaba, se lanzó por la escalera y desde una altura más de 3,5 metros, pues se lanzó y cayó de pie y se fracturó. Se fracturó el fémur y parte de la cadera. Para Marina, la atención que el gobierno les brinda es importante. Cuenta que alimentación y techo para descansar mientras su hijo está internado no ha faltado. Todas las personas nosotros hemos tenido la ayuda psicológica, los médicos, las enfermeras, una calidad humana que en realidad nos hace tener esa alegría para seguir viviendo. Al Hospital Pablo Arturo Suárez ingresaron 21 personas provenientes de Manabí y Esmeraldas. De ellos, 10 fueron dados de alta y 11 están hospitalizados con una atención integral. Tenemos quirófanos al momento que están disponibles para atención de emergencia con especialistas en traumatología, en cirugía plástica, en cirugía vascular. Hasta el momento, en Quito hay 69 pacientes heridos que provienen de las zonas afectadas por el terremoto, que son atendidos en diferentes centros hospitalarios de la red pública y complementaria de salud. Olga Velasco, Ecuador TV. Bien, esos son un poco los procedimientos que se están siguiendo con resultados muy positivos. Las personas están recibiendo la ayuda, ¿no? Las emergencias inmediatas que se necesitaban en esas primeras horas. Pero yo quisiera mostrarles algo. Estamos aquí, como le repetimos nuevamente, en el ECU 911 de Puerto Viejo, en la vía hacia Santana, conocido también este sector como el sector de la Coca-Cola. Pero vean ustedes la luna que tenemos esta noche. Una luna que nos debe recordar a todos que esos momentos de tristeza se deben convertir en fortalezas para continuar. Estos días duros pasarán. Imagen impresionante es la imagen que ha propuesto nuestro productor Marlon Chica. Bien, vamos de inmediato a ver de qué manera se rescató Mariuxi, se destinó a una familia seriamente afectada hacia un lugar fuera de la provincia. Así es, veamos. La casa de Cira Merizalde en el barrio 10 de septiembre de Machala se convirtió en el refugio de 31 miembros de su familia que sufrieron el estrago del terremoto en Pedernales. Ellos vivían en el sector Punta de Mico. Espantoso, se cayó el hotel. Tuvimos que correr porque el mar también dicen que el mar se estaba formando para ola. Nos tocó correr para Nalpe. Llegamos hasta Nalpe, nos tocó dormir mojados ahí todito porque llovió y ahí una iglesia apareció no sé a dónde y los ayudó. Yo soy su hermana, nosotros nos hemos amado mucho y ahora yo he acogido a toda esta familia. ¿Me entienden? La verdad que estoy preocupada, pero estoy alegre de tenerlos a ellos con vida. Al perder totalmente todas sus pertenencias, tuvieron que emigrar hasta la provincia de El Oro. Aquí recibieron atención médica, ayuda humanitaria por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y atención psicológica. Señorita, yo me encuentro muy gratamente agradecida de las autoridades de aquí del Oro. Este pueblo que los ha dado tanta acogida, que lo está dando, lo está brindando tanto apoyo a nosotros, que hemos sufrido horrendo desastre natural. Y mientras esperan que más miembros de su familia lleguen después de lograr localizar el resto de sus familiares que aún siguen desaparecidos, tal vez debajo de los escombros, reciben todo el apoyo gubernamental. Nosotros vamos a preparar un plan de contingencia para esto, porque creo que si podemos, y hay personas que tienen familias y pueden venir acá, pues trataremos de buscar la forma de cómo traerlos hacia acá. Los 14 niños y 17 adultos que conforman esta familia también son beneficiados de las donaciones que en la provincia se ha logrado recaudar, las cuales superan las 460 toneladas, incluyendo el apoyo internacional. Marixa Castillo, Ecuador TV.
Bien, yo creo que con con estos reportajes nosotros de alguna forma podemos a las personas pues también compartirles todo el trabajo que estamos realizando nosotros y toda la labor de todas las instituciones. Y qué importante es que la ayuda se mantenga, que no decaigan en ese esfuerzo. La ayuda se necesita todos los días, se van consumiendo los productos y es preciso que se sigan consignando de manera permanente. A esta hora tenemos enlace con nuestro compañero Gustavo Espinosa desde el estudio en Guayaquil. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, muy buen reporte, y lo que les habíamos ofrecido a las amigas y amigos televidentes, hablarles que entre las medidas económicas anunciadas por el presidente Rafael Correa tras el pasado terremoto, el aporte de un día de salario de los trabajadores. Les explicamos a continuación cómo funcionará esta medida. La reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tardará algunos años y costará varios miles de millones de dólares. Todavía se calcula el monto que el Ecuador deberá invertir en esta tarea. El país está listo y solidario para colaborar, pero la ayuda debe ser canalizada para que llegue a todas las poblaciones afectadas. Una de las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo es el aporte de un día de sueldo de los trabajadores, tanto públicos como privados. Se aplica para aquellas personas que ganan más de $1.000. En este caso, su contribución será de $33 por una sola vez. Quienes ganan más de $2.000 aportarán $66 por 2 meses. Con un sueldo mayor a $3.000, la contribución será por 3 meses un valor de $100. Más de $4.000, $133 por 4 meses. Hasta los que ganan $5.000, cuyo aporte será de $166 en 5 ocasiones. Es un llamado al compromiso colectivo. Cada ciudadano contribuirá en la medida de sus posibilidades en la reconstrucción de la costa ecuatoriana. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y a propósito, los ciudadanos solidarios dan su opinión sobre esta medida. Desde que se produjo el terremoto hay mucha actividad en las tiendas y supermercados de la capital. Los ciudadanos saben que en estos momentos los afectados necesitan ayuda. Antes de ayer se vendió bastante, compraron agua, compraron papel, compraron toallas higiénicas, sí compraron. Sí, hay que darles todavía, porque todavía ellos no están bien. Esto debe ser meses, no se sabe si será años o meses, ¿qué será? Pues no. Frente a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo para atender esta emergencia, Mariana Mullo, comerciante del mercado de Ñaquito, dice estar de acuerdo, sobre todo con la donación de un día de sueldo. ¿Y será que no hoy día nomás nos acordemos de ellos, sino hasta cuando ellos estén bien? Porque si nosotros damos un granito de arena, Dios nos da el doble, el triple. Según la remuneración, los trabajadores aportarán desde $33 hasta $166. Que a través del aporte del trabajo de los ecuatorianos podamos ayudar a la reconstrucción de una zona afectada en nuestro mismo país, desde ecuatorianos para ecuatorianos. Para algunos, estas serán acciones complementarias a las muestras de solidaridad vistas en los últimos días. Comandante Salgado hace un llamado a la población para que las donaciones continúen. Porque tenemos que ayudar a nuestros hermanos de la costa hasta cuando ellos vuelvan a tener tranquilidad y renovar su vida normal. Las autoridades piden que las ayudas humanitarias se estructuren en raciones para que la distribución sea más eficiente. Un kit para una familia de 4 integrantes para 3 días requiere 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de fideo, 1 kilogramo de avena, medio litro de aceite, funda de 500 gramos de azúcar, una lata de sardina, una lata de atún, funda de 500 gramos de sal y funda de 400 gramos de leche en polvo. Está entre unos 19 a $22 el kit completo, incluyendo también el agua. Este valor, ¿qué repercusión tiene en la economía familiar? Hay una frase que claramente puede recopilar lo que hemos visto y es: seguramente a nosotros no nos sobra, pero a ellos sí les falta. Vanessa Hervás, Ecuador TV. En esta medida también se prevé el aporte solidario en 2 puntos más del IVA por un año máximo y el 3% del aporte por una vez sobre las utilidades. Aquí algunos ejemplos del impacto mínimo que esto representa en la familia ecuatoriana. Lo primero que destaca el Colegio de Economistas de Pichincha es que no se trata de un aporte por IVA que afecta a la satisfacción de necesidades básicas de una familia. La canasta básica
no se afecten en absoluto, igual que los medicamentos. El objetivo es ayudar a los damnificados. Son 2 puntos de aporte solidario al IVA, que actualmente es de 12% por el tiempo de un año. Pongamos un ejemplo. En un televisor plasma de $1.000, hoy el IVA sería de $107.14. Con la reforma se pagarían 125, es decir, $17.86 más. Pero hay que recordar que esto es solidario, que es por un año y que después del año deben volver los precios a su estado original. Y con una ventaja, el tema del IVA es de más fácil recaudación. En una gaseosa de $1 el incremento es imperceptible, ya que sería una fracción de centavo, mientras que en otros productos de consumo masivo no se grava IVA. Los que están en el artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno están gravados con tarifa cero, es decir, no son afectados por el IVA. Por ejemplo, el arroz. Si un quintal de arroz se compra en $50, se deberá seguir vendiendo en $50. En cuanto a las utilidades, esto aplicaría en el 2017 y por una sola vez, el 3% adicional. De un 15 al 20% que son los dueños de los medios de producción, los gerentes, los empresarios. Actualmente el Ecuador es el país con más bajo IVA de la región. Uruguay tiene el 22%, Argentina 21%, Chile 19%, Perú 18%, Brasil 17%, y aún con la reforma seguiríamos por debajo de la región, con el énfasis de que el destino de esta recaudación servirá para reconstruir un país y vidas que lo perdieron todo. César García, Ecuador TV. Aproximadamente $1.000 millones busca recaudar el gobierno nacional con la ley de contribución solidaria con las víctimas del terremoto de Ecuador. Una ley que tiene 2 objetivos. Por un lado, beneficios tributarios para los perjudicados por el terremoto en Manabí y Esmeraldas. Entre ellos, se amplía el pago del RICE hasta septiembre del 2016, la declaración del impuesto a la renta hasta el mismo tiempo, lo mismo con el pago de impuestos y tasas vehiculares y el plazo para la declaración y pago del IVA y retenciones a julio del 2016. Adicionalmente, se exonera de pagar el saldo del impuesto a la renta del año 2015, tanto a personas naturales como empresas. También se exonera de todo impuesto a las donaciones que hayan sido destinadas a los afectados por esta gran tragedia. Si algún contribuyente pagó alguna de estas obligaciones, se les devolverá con un método simplificado. El segundo objetivo son las contribuciones solidarias con las que se espera recaudar un aproximado de $1.000 millones, 70 por el cobro de 0.9% por una sola vez de personas naturales con un patrimonio superior al $1 millón, 160 por el aporte adicional del 3% de las utilidades, 86 por el aporte de un día de sueldo de quienes ganen más de $1.000 y 720 de incremento de 2 puntos del IVA por un año. La ley contempla que se garantice la transparencia sobre el uso de los procesos para que la gente pueda ver rápidamente y de manera muy sencilla cuánto se ingresó por cada uno de los conceptos y cuánto se va erogando y para qué conceptos se erogan. Además, un gran apoyo dará el BIES ejecutando los seguros en préstamos quirografarios e hipotecarios en las zonas afectadas. Como existe este desgravamen, si alguien fallece obviamente no tiene que cancelar nada, pero además si la infraestructura está destruida, está dañada, lo que hace el BIES es ejecuta el seguro y no solo que no le toca pagar nada, sino que además le devuelve, le acredita nuevamente el valor de lo que ha pagado como resultado de aportes para su vivienda. Se espera que estas medidas entren a regir a partir de junio del 2016 tras su tratamiento en la Asamblea. César García, Ecuador TV. Ahora veamos cómo por catástrofes naturales o para enfrentar el conflicto de 1995, todos los gobiernos realizaron ajustes económicos con la aplicación de medidas, muchas de las cuales afectaron al pueblo. El terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949 hizo que el gobierno de Galo Plaza Lazo aplicara varias medidas, especialmente el consumo de tabacos y bebidas alcohólicas, con el objetivo de solventar los gastos de reconstrucción de la ciudad y, lógicamente, ayudar a los miles de damnificados. Por ejemplo, se puso un impuesto de 10 centavos de sucre a la cajetilla de tabaco nacional, 50 centavos a la cajetilla internacional, 10 sucres a la botella de champán, 5 sucres a la botella
botella de whisky, 10% al valor de cada entrada a espectáculos públicos y 2,5% de impuesto a las rentas mayores a los 36.000 sucres anuales. El historiador Juan Pacimiño dice que desde 1980 los gobiernos de corte neoliberal siempre se caracterizaron por elevar los impuestos que iban en perjuicio de la población, haya o no terremotos o guerras. Han sido los que más han extendido cierto tipo de impuestos, los impuestos indirectos, los impuestos a consumos diversos, etc. Han sido muy resistentes los grupos del poder económico en el Ecuador a los impuestos directos. El terremoto del 5 de marzo de 1987, que azotó a la provincia de Napo, obligó al gobierno de León Febres Cordero a suspender el pago de la deuda externa y aumentar considerablemente el precio de los combustibles. El galón de gasolina súper subió a 110 sucres, mientras que el galón de extra a 90 sucres. El aumento fue en más de un 50%. El conflicto del CENEPA de 1995 obligó al gobierno de Sixto Durán Ballén a aumentar el impuesto a los vehículos y transportes. Se decretó pagar el 2% sobre el avalúo de los vehículos. Los empleados tuvieron que dar 2 días de salario. El analista económico Santiago García asegura que a veces en casos de desastres graves se deben aplicar medidas de ajuste. Sin embargo, asegura que el caso actual, las medidas tomadas no van a afectar a la población. O sea, no podemos actuar mañana, pasado mañana, hay que actuar hoy, hay que tomar las decisiones, hay que financiar esa intervención, sobre todo desde el lado público. El gobierno de Yamil Maguad, agobiado por un leve sismo que hubo en Pujilí en 1998, y en especial por una crisis social grave, tomó lo que muchos llaman la peor decisión de la historia. Decretó un feriado bancario, que a la postre al país le costó más de 23.000 millones de dólares. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Un poco antes de esta emisión informativa, el presidente Rafael Correa ofreció un conversatorio desde la ciudad de Bahía de Caracas. Veamos un nuevo resumen. En el proyecto de ley que vamos a presentar se va a poner que el incremento de 2 puntos, que es una contribución, ¿no? Sobre el IVA, durará máximo 1 año y que por decreto, ¿no?, yo lo podré suspender anticipadamente, dependiendo de cómo evolucione el precio del petróleo. Incremento 2 puntos porcentuales del IVA por 1 año, 746 millones. Contribución por una sola vez del 3% sobre la utilidad de las sociedades, 206 millones. Contribución por una sola vez del 0.9% del patrimonio de las personas naturales que tengan más de $1 millón de patrimonio, 115 millones de dólares. Contribución de un día de trabajo para quien gana más de $1.000 con el mecanismo que les dije, ¿no? Si es de $1.000 a $2.000, un día, un mes. Si es de $2.000 a $3.000, un día de trabajo por 2 meses. Hasta llegar a los $5.000 o más, 1.167 millones de ingreso bruto. Para el caso de Manabí y el sur de Esmeralda, se devolverá los 2 puntos del IVA, no se les cobrará a ellos, primero. Segundo, se condonará el impuesto a la renta 2015. Usted sabe que el impuesto a la renta hay anticipos, retenciones, y el saldo se paga en abril. Eso se exonerará, condonará a Manabí y el sur de Esmeralda. Se exonera del anticipo el impuesto a la renta 2016 en la provincia de Manabí y Esmeraldas. Diferimiento del pago de impuestos a renta, IVA y retenciones en la fuente de la provincia de Manabí y Esmeralda. Exoneración temporal de las cuotas del RISA a los contribuyentes afectados en la provincia de Manabí y Esmeralda. Entonces el país ha construido muchos activos en estos años. Hidroeléctrica. Solo sopladora, ¿no? ¿Cuánto costará? Creo que cuesta como $600 millones. Entonces, si nos toca vender sopladoras, si es posible abrir el capital de una de tantas empresas que tenemos que han sido rescatadas de la quiebra. Acuérdense que Pacifictel perdía plata, ahora CNT da centenas de millones de dólares. Si se puede abrir parte del capital, que participa el sector privado, en Flopec, estamos estudiando todas esas posibilidades porque el país tiene mucha riqueza. El desafío es convertir parte de esa riqueza en liquidez para enfrentar este momento difícil. Normalmente los créditos que tenemos inmediatos, que es lo más inteligente para hacer, siempre se lo dimos al país. En vez de poner 600 millones bajo el colchón, nosotros hicimos sopladora, ¿ya? Una hidroeléctrica muy grande, que nos permite ahorrar en combustible, se paga en 4 o 5 años, y nos permite incluso ser exportadores de energía, lo cual es ahorro nacional, dicho sea de paso. Entonces ese crédito ya está activado, 600 millones del BID, de la CAF,
O sea, yo nunca he dicho que no se necesita liquidez. Lo que he dicho es que hay que saber tener liquidez, acceso a liquidez, no la torpeza de meter la plata bajo el colchón. 21 horas con 6 minutos en el territorio insular ecuatoriano de Galápagos, 1 hora más en el territorio continental. Hace 2 minutos apenas se registró una nueva réplica, un movimiento telúrico que fue sentido aquí en el puerto principal de los ecuatorianos. Ya pasó. Volvemos luego de una pausa. Hoy más unidos que nunca, Ecuador cuenta contigo. Haz tu aporte en Tu Ayuda Cuenta a través de Ventanillas, Intermático y Movilmático o deposita tu donación a través de Bancomático Plus en la cuenta de ahorros 105-555-5551. Tu Ayuda Cuenta. Banco del Pacífico, tu banco. Ecuador listo y solidario. Dale que vamos a ganar. Dale que vamos a ganar, dale con todo ecuatoriano, dale que vamos. Ecuador TV, somos solidaridad. Noticias del mundo. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tendrá que esperar para su designación como ministro de gobierno. Además, el mandatario estadounidense llegó a Reino Unido en una visita oficial. Más en el siguiente resumen. La Corte Suprema de Brasil decidió postergar la decisión sobre el nombramiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como ministro del gobierno de Dilma Rousseff. Según un magistrado, la decisión se da debido a que tiene en sus manos denuncias contra Lula sobre las que la Corte aún no se ha pronunciado. Continuamos en Brasil porque una ciclovía ubicada en Río de Janeiro colapsó a consecuencia del fuerte oleaje. La estructura fue inaugurada en el mes de enero y sería utilizada en los Juegos Olímpicos que inician en agosto. 2 personas murieron en el accidente. Miles de estudiantes universitarios y de secundaria realizaron su primera marcha del año 2016 y denuncian los planes de educación del gobierno en Chile. Los carabineros utilizaron cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. En diciembre de 2015, el Congreso aprobó una ley que otorgaba la educación universitaria gratuita para muchos estudiantes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Londres para una visita de 3 días. Que incluirá una cena con la familia real y conversaciones con el primer ministro británico David Cameron. Obama llega a ese país tras su visita a Alemania y Arabia Saudita, con una clara intención de hacer campaña a favor de la permanencia de la Unión Europea. 3 lemures bebés hicieron su debut en un zoológico de Nueva York. Los primates nacieron a finales de marzo y se les acopló nuevas condiciones similares a su hábitat natural de Madagascar. Según las autoridades del zoológico, 2 de los bebés son lémures de cola de anillo y el otro es un lémur de collar marrón. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Hacemos una rectificación frente a un dato presentado en la nota emitida el miércoles 20 de abril en nuestro noticiero estelar de las 21 horas sobre la participación de los medios de comunicación en el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. En dicho reportaje se afirmó: O Globo, su grupo propietario, ocupa el puesto 17 a nivel mundial en dirigir diarios, radios y canales de televisión. Es dueño de Diario Extra y Expreso en el Ecuador y de 11 publicaciones en varios países. Precisamos que los diarios Extra y Expreso pertenecen al grupo Globo, son periódicos brasileños. Pedimos disculpas por cualquier malentendido que se haya podido generar. 22 horas con 10 minutos, precisamos la información del movimiento telúrico presentado frente a las costas de Bahía de Caracas. Fuente es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 6.2 grados en la escala de Richter, epicentro frente a las costas de Bahía de Caracas, movimiento telúrico registrado a las 22 horas con 3 minutos. Amigas y amigos, les invitamos a seguir con la programación de Ecuador TV. Buenas noches.